que se vai a debatir aquí é si ten interese xeral, que sería o que lle daría a palabra, neste caso, a presidenta da asociación que trae o asunto. Cada día as persoas tomamos decisións das que dependen a nosa vida, no persoal, no social e no laboral. Non sabemos que nos fixo creer que non podíamos elegir tamén no político. A democracia non é un voto illado cada 4 anos, senón o reto de poñernos de acordo no que verdadeiramente importa. Para o Ourense Común a participación é poder. Somos persoas decidindo sobre asuntos que nos afectan directamente. Estamos convencidos de que só involucrando a cidadanía na política municipal e favorecendo a coxestión conseguiremos que algo cambie. O señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Buenos días a todos, feliz año y que los Reyes nos traigan un alcalde nuevo que por lo menos haga presupuestos. Después el pexón pues nos lo traiga Papá Noel, pero un alcalde que por lo menos haga presupuestos y que no sea la vergüenza de España en ser el único alcalde que lleva todo el mandato sin presupuestos en la historia de España, en una capital de provincia. El único de toda España, el único. Un fenómeno, Jesús Vázquez. Vaya medalla, vaya récord. Estamos aquí hoy por un tema de hipocresía que traemos aquí con las asociaciones de vecinos y la primera frase de hipocresía la trajo el señor Doval diciendo una frase que he anotado que dice: estamos aquí. Señor Doval, no le diga después al alcalde que le preste atención cuando le hablan, cuando el Martiño dice: oiga, háblame cuando me dijo usted. Entonces no pidan ustedes lo que ustedes no hacen. Cuando me dirijo usted, presta atención, pues si no luego Martiño le dice al alcalde: oiga, presten atención cuando me habla, y se enfada. Pues hombre, ustedes por otro hacen lo mismo, ¿no? El señor Doval dijo unas palabras que decía, hay que ser coherentes, hombre, ya sé que sois incoherencia en común, pero hay que ser coherentes. Dijo unas palabras importantes sobre las acciones de vecinos, Doval, que dijo, ponerse de acuerdo en lo que realmente importa. Bien, lo que realmente importa son los temas de esta ciudad. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo con Ourense Común y PSOE para un programa de mínimos para sacar adelante esta ciudad y relevar al alcalde, y al día siguiente dijeron, con ese señor y con Democracia en Sana no negociamos nada. Con lo cual, estas palabras de ponerse de acuerdo en lo que realmente importa eran mentira. A ti la ciudad te importa un bledo. A ti lo que realmente importa, te importa un bledo, valga la redundancia. Porque es solo hipocresía. Porque ¿quién representa a más ciudadanos después del PP que Democracia Orensana? Nadie. No hay ninguna asociación de vecinos que represente tanto como Democracia Orensana. Vosotros habláis de la representación vecinal, porque representan a vecinos. Hombre, más que Democracia Orensana no representa a nadie. 13.679 vecinos. Y habéis dicho que con estos nada. Y luego una asociación de vecinos que representan, y perdón la expresión, a 4 gatos, porque voy a decir lo que son las asociaciones de vecinos. Excepto algunas personas. La persona que viene hoy aquí, por ejemplo, sí me quito el sombrero entre ella. Igual que ante el señor Carlasca, igual que también ante uno de la Asociación del Puente, que no sé cómo se llama, es decir, o el de Castro de Beiro. Hay gente con la que me quito el sombrero. Es gente que trabaja a cambio de nada por los vecinos. Pero luego la mayoría es gente totalmente politizada, que representan a 4 gatos, y que lo único que quieren hacer pues es cambio de prebendas y tener aquí a sus hijos o familiares enchufados en el concello. Porque no olvidemos que el 95% de la plantilla de este ayuntamiento son enchufados. Muchos de las asociaciones de vecinos. Entonces, que yo sepa, las asociaciones de vecinos no han pasado un proceso electoral supervisado por el juzgado, un proceso electoral donde se ha convocado todo en tiempo y forma, con urna, con un censo. Oiga, ¿esto qué es? O sea, no representan a nadie más que a 4 amigos. Y por supuesto que estamos en contra de las subvenciones a las asociaciones de vecinos, que el pueblo gastarán en prensa, lo gastarán en actuaciones a las que van 4 gatos y en sus historias. No, nosotros creemos en la representación del pueblo, que será mala o buena, pero es a través de las urnas. Y es la que hay. Entonces, Ourense en Común legitima totalmente, y el PSOE legitiman a las asociaciones de vecinos y no legitiman a un partido que tiene 13.600 votos, avalados por el juzgado. Pues esto es como organiza esta gente, PSOE y Ourense en Común, que son los que un año más mantienen en el poder a ese señor. Todo el mundo que vota PSOE y Ourense en Común en las municipales de mayo de 2019 sabe que son votos que acabarán ayudando a Jesús Vázquez si los necesita, como hasta ahora ha ocurrido. Moitas grazas, ten a palabra o señor Campos. Señor Campos, ten vostede a palabra. Bos días, gracias, señor alcalde. Feliz ano a todas y a todos. Espero que los reyes se hayan portado bien ayer. Menos en lo político. Es obvio el derecho de las federaciones y asociaciones a presentar iniciativas en el Pleno
en base al artículo 16 del Reglamento de Participación Ciudadana del Concello de Ourense. Un cauce del que disponen las vecinas y vecinos y el del grupo que represento, por lo tanto, va a ser a favor de que expongan ante la Corporación Municipal su iniciativa. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Si algún grupo quere un segundo turno, si non pasaríamos a votación. Pasamos, por tanto, a votación, reitero, sobre o interés xeral, que é o que aquí nos traía neste debate. Sí. Perdón, dígame. Sí, voy a hablar, segundo turno. Perfecto, un segundiño. Ten vostede 3 minutos. Sobre el tema del interés general es tremendamente algo subjetivo y entonces obviamente nosotros creemos esto así. No, todo lo que sea interés general, pero ¿quién mide lo que es el interés general? Y aquí voy a poner un ejemplo muy interesante. Una vez hizo una ley estatal, no sé, creo que lo había hecho el Partido Popular, en la que decía que todos aquellos que fueran eventos deportivos de interés general deberían ser retransmitidos por la televisión pública, ¿no? Con lo cual, con eso pensaba que ya estaba todo solucionado. Total, que al final llegó el partido de la Copa Intercontinental y el gobierno dictaminó que no era de interés general, porque lo que era de interés general era la Copa de Europa, pero que la Intercontinental ya no era de interés general, con lo cual no lo transmitía por la televisión pública, en abierto. Con lo cual, al final se tramitó en codificado y la gente acabó yendo incluso a los cines y pagando entradas para poder verlo. O sea que realmente el pueblo sí realmente estaba manifestando lo que era de un interés y el gobierno, por otro lado, dictaminaba que no. Es decir, esto del interés general son palabras totalmente subjetivas, desnortadas, donde realmente con esto pues tiene cabida cualquier cosa, porque es lo que al gobierno, o en este caso al alcalde, se le ocurra. Pasamos a votación directamente. Por tanto, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 18 votos a favor, 8 en contra, 0 abstencións. Toma, por tanto, a palabra, ruégolle a presidenta da Asociación de Veciños Miño, tome asento e dende un dos escaños. Antes de empezar a ler, teño que dicir que menos mal que a lei nos asiste a todos, porque senón estaríamos apañados. Dende a agrupación de asociacións veciñais do rural e periferia do Concello de Ourense e Miño, solicitamos a palabra no pleno do Concello amparados polo artigo 16.1 do Regulamento de Participación Cidadá deste Concello, que nos permite a veciños e veciñas presentar e defender ante o pleno unha iniciativa. A Constitución Española, no seu artigo 22, recolle o dereito fundamental planificación dunha programación anual de actividades. Teño que dicir que o que tiña escrito xa o lin, pero como me sobra tempo, bueno, creo que non, xa rematou. Bueno, pois nada, moitísimas gracias a todos e a todas. Moitísimas grazas. Resolución de alegacións e aprobación da conta xeral do Concello de Ourense e do Consello Municipal de Deportes correspondentes ao exercicio 2017. Ten en primer lugar a palabra señora Fernández Morenza. Buenos días a todas y a todos. El texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece en su artículo 223 que la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas. Entrando al detalle, la cuenta general se constituye como un documento puramente técnico, realizado por técnicos sin que en ningún caso exista o pueda existir ningún tipo de influencia de carácter político. Llegados a este punto, no queda más que someter a aprobación la cuenta general, esperando contar, como hasta ahora, con el apoyo del resto de los grupos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ten a palabra, señor Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. Ben, grazas, alcalde. Feliz ano a todos e a todas. Agardo que non lle trouxera moito carbón a ninguén da corporación, aínda que algún o merecía. Comentaba a concelleira delegada en materia de Facenda agora que estamos perante un trámite administrativo. Estamos perante un trámite puramente técnico. A nosa intención sería preguntarlle ao interventor que formula esta reclamación, pero casualidades ou casualidades non está. Casualidades ou causalidades non está. Ora, o Jaco me dirá que non hai casualidades, etc. Pero casualidades ou causalidades, o feito é que a persoa que
que realiza esta reclamación e que normalmente está aquí para facer a función de asesoramento aos grupos, hoxe non está. Pois mal empezamos o ano. Nada máis na miña pregunta. Só unha matización. A persona que fixo unha alegación a fixo a tipo de veciño. Por tanto, non podería estar presente neste momento, incluso, ainda que quixeran. Quer decir, podemos pensar moi mal, pero a fixo como veciño da cidade. Por eso se omite todo tipo de dato sobre ese veciño. Non a fixo sendo concelleiro ou... A persoa fixo como veciño. E, de feito, repito, non podría participar por ser el parte neste caso tamén. Ten a palabra agora a señora Geitos. Señora Geitos, ten vostede a palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Como antes han dicho mis compañeros, feliz año a todos. En la intervención que tuvimos anteriormente, el señor Jácome dijo que no estaba de acuerdo con el tema del asociacionismo. Ya no solo en el tema, no, señor Jácome, usted también lo hace muchas veces. Yo creo que es muy importante, tanto en el tema vecinal, comercial o otro cualquier tema. Tenemos que decir que una cosa es la gestión del presupuesto y otra, muy distinto, es la contabilización de esa gestión. En la elaboración de la cuenta general, es decir, como todos sabemos, o los que nos dedicamos a eso todos los días, es decir, que la contabilización es la diferente operación entre lo que serían los ingresos y los gastos. Como todos sabemos, en esta cuestión es una cuestión estrictamente técnica, por la cual se lleva al 100% por los técnicos municipales de este concello. Yo creo que aquí lo que tenemos muy claro es que estos trámites los hacen al 100% los técnicos de este concello. Entonces creo que no tenemos nada más que decir. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Si supiera que solo iba a hablar un minuto y pico, no hubiera empezado a comer la galleta. Gracias por la espera. Bueno, obviamente estamos ante un trámite técnico, pero donde no es un trámite técnico son las fechas. Normalmente esto se aprobaría lo más tardar a finales del 2018, pero como el alcalde hace todo tarde y mal, pues lo presentamos ya año pasado, en el 2019, siempre tarde, ¿no? Me manda aquí un vecino para que vean ustedes cómo está gestionado este concello por todas las tardanzas y tal, y me manda un WhatsApp. Por si te vale de algo, en el Parque Plaza Daniel González Lagunas funcionan los aspersores de agua. Pues hace un rato me caí por el hielo que hay en el suelo. No me rompí, algo de milagro. Una persona mayor no tendría esa suerte. Por favor, que corten el agua del riego o que echen sal. Me lo acaban de mandar ahora mismo, simplemente eso. Bueno, pues lo que quiero decir es lo siguiente. Me quedo con las palabras de... Estamos evidentemente ante un tema, se supone que debía ser estrictamente técnico y nada más, pero me quedo con algunas palabras que se dijeron aquí. Dijo Ana Morenza, palabras textuales, es un tema técnico en el que no pueden existir injerencias políticas. ¿Desde cuándo en un tema técnico no existen injerencias políticas? Pero si el señor secretario dijo que el PEXIÓN tenía que pasar por el Pleno y el alcalde dice que no y se va a buscar otra vía y otros técnicos para saltarse a la opinión del secretario. Pero si el señor interventor aquí a veces tiene criterios y el alcalde se trae a otro interventor putativo para puentear al interventor, ¿desde cuándo un tema técnico no tiene injerencias políticas? Por lo menos de ustedes. ¿Cómo se puede tener ese morro? Eso ya sin contar lo que es la interpretación de las cuentas, que ahí podemos hacer lo que nos dé la gana. Yo a veces saco temas deportivos, no por el tema del fútbol, que es un tema superfluo, sino por todo lo que, porque a veces los mensajes que transmite y por las analogías que se pueden extraer. Por ejemplo, yo recuerdo un debate que fue un debate nacional, con gente a favor y en contra técnicamente. El Real Madrid, de aquellas gestionado por Mendoza, había cobrado por anticipado derechos de televisión. Entonces la gran pregunta era si eso debería ser contado como beneficios o no. Y entonces el debate era ese, decir, hombre, sí, si tú has cobrado en este año, son beneficios.
La postura que otros mantenían, entre las que estaba yo, es que obviamente no, porque acabas de restar el fondo de comercio, es decir, las posibilidades de ingresos futuros, con lo cual hay que restárselo a los activos. Es decir, existen ante temas técnicos cantidad de interpretaciones. ¿Cómo no va a haber injerencias políticas? Por supuesto que las hay, porque esto no es 2 y 2 son 2 y 2 más 4. Hay muchísimos temas en los que hemos visto aquí como las injerencias políticas las han estado utilizando durante estos últimos 3 años y medio. Para que ahora venga la señora Ana Morenza diciendo no, aquí es un tema técnico, no nos vendáis como que somos aquí tontos. En este tema nos vamos a abstener. Moitas grazas. Non vai a tomar uso da súa palabra. Vostede vai a tomar uso da súa palabra. Señor Vázquez Mato, ten vostede 3 minutos. Sí, no, moi breve. Simplemente para manifestar a nosa posición de voto. Nos, se estivera o interventor presente, pediríamoslle que se manifestara as consecuencias desta reclamación que podería acontecer no caso de que a conta xeral non fora aprobada. Como non está, nos entendemos que non existen as debidas garantías para manifestar o noso voto a favor e, polo tanto, ímonos a abster. Moitísimas grazas. Recordoulle que hai un interventor neste pleno, que, bueno, hai unha señora interventora neste pleno que podría dar se houbera cuestión. Entendo que o intentan levar por outro lado. Vai a facer uso da súa palabra, señora Jonajitos? Non? Manifestou a súa intención de votos? Vostede sí? Sí. Pulso o botón primeiro, por favor, señor Pérez Jácome. Quiero decir una cosa, o sea, fíjate hasta qué punto este es un tema que no es estrictamente técnico, que si fuera simplemente estrictamente técnico, no tendría que venir a pleno. ¿Por qué necesita que venga a pleno? Si es estrictamente técnico, ¿para qué tiene que venir a pleno, no? Y por otro lado, yo quisiera decir lo que es, a veces, las cosas técnicas, ¿cómo se le puede dar la vuelta? Mire, aquí una vez, que yo sepa, esto es algo ya oficial, hay aquí un acta de un pleno del 1 de julio de 2016 y hay aquí una moción en la que se traía sobre bajar el IBI y bonificacións. 1 de julio de 2016. Y en este pleno, y está aquí en el acta, al final, lo que ocurrió es que por unanimidad, donde está aquí el tema, o pleno de Concello, por unha unanimidade dos presentes, adoptou o segundo acordo. Bueno, adoptou o segundo acordo que se aprobaba totalmente, por unanimidad, 1 de julio de 2016, sobre la bajada del IBI. Y el otro día el señor alcalde salió en la radio y dijo, ya quisimos bajar el IBI en el 2016, pero la oposición se opuso. Está aquí en el acta, toda la oposición votó a favor. Y se opuso. Lo que opuso es que esa persona llegó tarde en los trámites. Ourense en Común no renunció al plazo de enmiendas porque tiene su derecho, y entonces, como ellos llegaron tarde, no pudieron bajar el IBI. Y le echó la culpa a toda la oposición y ahora se está riendo. Esta persona, yo no sé si está bien o algo, se está riendo. Y resulta que en este acta pone que todos votamos a favor. Y luego dice que estamos en contra. Se puede ser más mentiroso. No olvidemos que hubo aquí un pleno en el que lo reprobamos por mentiroso. Pues aquí está la prueba. Salió en la radio diciendo el otro día eso. Dígame usted si es verdad o no, señor alcalde. Ten vostede unha chamada a orden. ¿Por qué? Por insultos. Pasamos, por tanto, a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda, por tanto, aprobada por 10 votos a favor e 16 abstencións. 16 abstencións. Miraba para ali porque estaba facendo a conta. Pasamos ao punto 4.4, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á elaboración dunha ordenanza municipal que regule o uso dos vehículos de mobilidade persoal. Ten a palabra o señor Ucha. Prégolle que pulso o botón, por favor. Ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Buenos días. Un momento que tengo que cambiar el guión, no va a ser que me llame la atención, porque ahora como ya nos llama al orden por cualquier cosa, voy a ser más prudente de lo... Bien, yo también quiero felicitar el año a todo el mundo, salvo en lo político también, evidentemente, porque bueno, eso sería una necedad, y desearle, sería lo mismo que desearle sufrimiento a todos los orensanos. Pero quiero empezar, antes de lo que es la moción, dándole la enhorabuena, porque una vez más han decidido copiar ustedes y seguramente su delegación de gobierno también, un consejo, una recomendación y una exigencia de Democracia Orensana de hace un año, ¿no? Respecto al tema de la cabalgata segura, ¿vale? Este año han hecho un trabajo regular y tarde, pero bastante mejor que el resto de organizaciones que hicieron.
Y cuando me refiero a cabalgata segura, me refiero pues a tomar las medidas que garanticen la seguridad de los niños en la cabalgata. No me refiero, evidentemente, a la visita posterior a jefatura de policía. Es algo que no comprendo, porque bueno, es algo que no entiendo como ese privilegio para 4 policías, sino también para los bomberos, por ejemplo. Y en fin, pero bueno, vamos ya a pasar a la moción. Y si algo tenemos claro en Democracia Orensana es el modelo de movilidad que deseamos. Lo voy a resumir en un vídeo que traemos aquí. El hábitat natural de los peatones son las aceras, el de los vehículos es la calzada, y vamos a mostrar en un vídeo de 30 segundos el por qué traemos esta moción donde solicitamos que se regule el uso de los vehículos de movilidad personal, ¿vale? Los famosos patinetes estos y cualquiera que pueda surgir a partir de ahora, porque bueno, las tecnologías nos permiten estas cosas. Entonces, traemos una moción que lo que quiere concretar es, pues eso, regular quiénes, cómo, cuándo, pero sobre todo por dónde deben de circular este tipo de vehículos. En el vídeo vamos a ver, lo voy a decir antes de darle al play, porque bueno, tan pronto le demos al play ya se va a ver. Es un vehículo que circula por el Puente Nuevo, dirección Orense, viene de Canedo, y entra en Orense y vamos a darle al play y vamos a observar lo que hay. Bien, ahí a la izquierda, sobre un paso de peatones, viene circulando lo que en teoría es un peatón. Ahí lo tienen, y viene un patín de esos, cruzando en rojo, primera o segunda ya infracción. Va a cruzar una vez que pase el vehículo, y aunque apenas hay tráfico peatonal por la vía, ahora decide ser un conductor de un vehículo. Ahora pasa del primero al tercer carril de la vía. Van 5 segundos de vídeo, aunque se pare. Fíjense en la furgoneta que está haciendo la rotonda y lo que va a hacer el conductor del patín, porque a poco se queda esmagado entre esos 2 vehículos. Ahora pasa, quiere adelantar a la furgoneta, el hombre tiene mucha prisa, pasa de un carril a otro, no señaliza nada y quizás se ha dado cuenta de que ha arriesgado bastante en ese tramo y lo que decide hacer es volver a poner en peligro a los peatones, que seguramente es más seguro que andar por la carretera, y vuelve a pasar un paso de peatones en rojo y continúa su trayectoria. Creo que en este vídeo de 30 segundos, ahora se ve sin parar, queda evidente que hay que regular el uso de este tipo de vehículos. Yo creo que lo más probable será pues pintando carriles como los carriles bici, pero bueno, eso que lo determinen de todos modos los técnicos, que para eso están. Es todo mi primera intervención. Moitas grazas. Ten a palabra agora, señor López Mato. Señor López Mato, ten vostede a palabra. Grazas. Eu teño un pouco de frío. Quería facer unha petición, se pode subir. É que estuve conxelando, dígame, verdad? Eu non sei se está averiada a calefacción, pero así, non? Bueno, pois non pasa nada. Se fai falta, imos polas chaquetas. Bueno, en primeiro lugar, eu quería parabenizar a Democracia Orensana por traer o tema da mobilidade a pleno. Citan na súa moción que a mobilidade urbana é unha constante preocupación. O é agora, en 2019, e o foi en 2015. E é unha verdadeira mágoa porque eu non coñezo cal é a proposta de mobilidade de Democracia Orensana, porque o señor Telmo Ucha falaba de que eles teñen moi claro cal é a súa aposta de mobilidade. Ben, o guieiro co que nos presentamos cada un dos grupos que estamos aquí ás eleccións municipais para saber que proposta de mobilidade hai é o programa, e no programa non hai ninguna sola referencia. E tampouco sei cal é a súa perspectiva en materia de mobilidade, porque o seu grupo abandonou o programa Móvete por Ourense, no que se estaba a diseñar a estrategia en materia de mobilidade de Ourense daqui as próximas décadas, porque é un programa de traballo a longo prazo.
Sobre este tema en concreto, nós imos a ser moi esquemáticos. É a día de hoxe unha necesidade no Concello de Ourense regular o uso de vehículos de mobilidade personal? Non. Non é unha urxencia. Non é unha urxencia. A urxencia na cidade de Ourense é implementar ese programa, o Móvete por Ourense. A urxencia é combatir os atropelos, é pacificar o tráfico, regular as direccións, as velocidades, as frecuencias e itinerarios do transporte urbano. É dicir, Ourense o que necesita é implementar un programa de mobilidade e dentro dese programa de mobilidade aparecerán os patinetes. Pero pensar que o problema dos patinetes vaise solucionar só regulando os patinetes, bueno, é unha visión bastante curtoplacista. No caso de que se regule, é dicir, pode o Concello regular estes vehículos de mobilidade persoal? Claro que sí, e nós apostamos a que se regule, e imos a votar a favor da moción. Por si non o dicen con anterioridade. E a previsión nunca é mala, sempre débese afrontar, pero insisto que as prioridades deberían ser outras. No caso de que se regule, que eu non creo que acabe facendo xa este goberno, porque non implementou nin sequera parte das accións do Móvete por Ourense, no caso de que se regule con unha priorización de vías, con vías a 30, e obviamente tamén, e en complementario, ten que haber un réxime sancionador que estableza as multas no caso de que se incumpra. Grazas. Señor Campos, ten vostede a palabra. Buenos días a todos a todas e a todos. Como punto de partida, indicarles que hoy trae ustedes una moción oportuna que en resumen recoge la necesidad de regular el uso de vehículos de movilidad personal, cuya utilización indebida puede conllevar riesgos no solo para los viandantes, sino también para los propios ciudadanos. Tendrán que ser matriculados y tendrán que tener seguro y un largo etcétera. Para resumir, pero creo que esta moción no da para mucho más, caminamos hacia una nueva forma de movilidad urbana y la presencia de los vehículos de movilidad personal es una realidad. Por eso vamos a apoyar esta moción. Pero se lo decía al principio de mi intervención, ni todas las ciudades tienen la misma problemática, ni esto es una carrera para ver quién regula primero. Lo que necesitamos los concellos son unas directrices claras para modificar las ordenanzas existentes o bien crear ordenanzas nuevas si es necesario. Muchas gracias. Moitas grazas. Ten un segundiño. Volvo a darlle a botón, señor Ucha. Ten vostede a palabra. Sí. Bien, empezando por el final. Esos últimos tipos de vehículos todos que dices, Carlos, ya están regulados. Es decir, que si son muy potentes, que si no sé qué, eso ya son vehículos. Los que hay que regular son nosotros, o sea que todo lo que traes ahí, en fin. Martiño, estas son las cosas sencillas que tenemos que pedir, porque como no saquemos cosas sencillas, cualquiera pide cosas complicadas. Primero termina y dices, no, es que no es una urgencia. ¿Y luego qué pasa? ¿Que aquí determinas tú lo que es una urgencia? Pues sí, que es una urgencia. ¿Cómo no va a ser una urgencia? Pero tú viste el vídeo. Joder, es que macho. ¿No conoces nuestro plan de movilidad? Pues no lo conocerás porque no quieres. Volardos, escaleras mecánicas, rampas mecánicas, peatonalizar Concordia, lo de los MUPIs, lo de las turborotondas, soterrar Otero Pedrallo, aparcamiento en el puente, aparcamiento en la residencia, los mordientes de las aceras. ¿Qué más quieres? Si no conoces el plan de movilidad es porque a lo mejor no superaste la frustración de que nos fuimos del Móvete. Como se fue Stop Accidentes, hartos de que le acaparaseis, vosotros, todos los que os permanecisteis en él, las iniciativas para después, aún encima, no darles la publicidad que merecían por ser los que os aportaban todo.
Entonces, no lo conoces porque no quieres. Y después antes decíais en la moción anterior, no, hay que poner, esto son cosas técnicas, joder, entráis en cosas técnicas, es muy fácil, no hay más que ver ese vídeo y determinar quién puede usarlos, cómo, cuándo, dónde y por dónde, y nada más, es tan sencillo como eso. No, es que hay los de 50 centímetros cúbicos, hay los que son eléctricos, joder, es más sencillo que todo eso, que de verdad le dais más vueltas a una cosa tan sencilla como pintar un poquillo la calzada para determinar por dónde se puede andar en ellos, sin que sea molesto ni para peatones ni para conductores, nada más, tan sencillo como eso, además de darlle voltas. Moitas grazas. Ten vostede a palabra, señor Vázquez Mato. Bueno, cun pouco menos de testosterona no debate político, por favor. Comezando co concelleiro responsable, que, na miña opinión, é un erro, señor Campos, que sexa vostede quen debata esta moción, porque vostede é o concelleiro responsable en materia de tráfico e de seguridade cidadá. E isto é unha moción de mobilidade. Debería estar a defendendo o concelleiro que entre as súas competencias ten a mobilidade. Porque entender que isto é un problema de tráfico quere decir que estamos a igualar estes vehículos de mobilidade persoal a un vehículo motorizado de moita maior cilindrada. Falaba vostede de que non é unha carreira para ver quen chega primeiro. Por favor, prego silencio, por favor. Pode continuar. Ese vídeo que vostede pon aí, ao final, se vostede empregara a bicicleta a diario, sabería que o que fai ese patinete subíndose ao paso de cebra para encarar Curros Enríquez, faino porque a conexión de Curros Enríquez entre ese semáforo e o propio Curros Enríquez, onde só poden circular autobuses e taxis, as persoas que utilizamos medios de transporte alternativos non o podemos utilizar, inda que eu o sigo utilizando, e se me queren multar, me multan, pero ese é o problema que ten esta cidade, que non ten regulado a prioridade das rúas. Esa rúa, unha rúa que é de uso para autobuses e taxis, debería ser unha rúa tamén para vehículos alternativos, de mobilidade sustentable, para que as bicicletas podamos seguir recto, porque senón as bicicletas temos que dar unha ronda enteira como se levásemos motor, e non levamos motor. Entón, eso é o que é necesario. O Móvete por Ourense é o que é necesario. Moitísimas grazas, señor Vázquez Mato. Non é o mismo a mobilidade en Ourense que a que poda haber en Albacete, que a que poda haber en Las Palmas ou que poda haber en Madrid. É dicir, por moita regulación estatal que exista, por moitas bases que existan, a realidade demográfica, a realidade social, a realidade xeográfica de Ourense vai a ser distinta. Por lo tanto, vai a haber un tipo de normativa que con total certeza non vai a corresponder aos concellos, con total certeza, máis alá de que exista unha legislación básica estatal. Co cual, se fóramos unha administración dinámica en temas de mobilidade e racionásemos de forma rápida e eficiente, seguramente este debate xa estaría feito como tantos outros no Concello de Ourense que, por desgracia, non se fan. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra para rematar esta segunda quenda o señor Campos. Ten vostede a palabra. Moitas gracias. Pero seamos prudentes y perdonen que insista en aguardar las conclusiones de la FEN y de la DGT. Muchas gracias. Moitas grazas. Pasamos, por tanto, a votación tal cual foi presentada. Non hai ningunha emenda. Votos a favor. Votos en contra. Por tanto, aprobada por 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Pasamos ao punto 4.5, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa a instar a Xunta de Galicia a creación dunha comisión de investigación no complexo de Montalegre. Ten a palabra a señora Novoa, ten vostede a palabra. Moitas gracias, alcalde. Bo día a todos, a todas. Feliz ano do cambio para Ourense. Benvido sexa. Ben, a moción que aquí presentamos hoxe, quero aclarar en primeiro lugar que era a idea inicial pola urxencia da mesma era presentala como moción de urxencia para o pleno de decembro, dado que o pleno de decembro pasou a ser extraordinario polo cambio de data, pois non a podemos presentar.
Si se fixan vostedes, a data coa que está registrada a moción é o 17 de decembro de 2018. Confiábamos nós en que a día de hoxe, case que un mes despois, estes problemas estiveran solucionados, pero non é así, e a moción pois sigue estando en plena vixencia, por desgracia, neste caso. Ben, varios temas se contemplan na moción. Vou empezar, creo que polo máis grave, o máis urxente, ou polo menos o máis inmediato. Decía antes Martiño, cousa que lle dou a razón, que facía un pouco de frío aquí neste salón de plenos, certo. A temperatura que están sufrindo, vou utilizar ese verbo porque penso que é o único axeitado, estes menores, vou utilizar a palabra menores en xeral, ainda que hai persoas maiores de idade ali. A temperatura que teñen, dado que non está funcionando o sistema de calefacción, é de estes días de uns 6-8 grados dentro. Imagínense o que é vivir, traballar, estudar, a vida que fan estes rapaces ali, porque a maioría deles están internos, a esa temperatura. Como cito na moción, o sistema de calefacción deixou de funcionar a día 2 de novembro, unha caldeira nova, pero bueno, que ten problemas, non vamos a entrar aquí en detalles técnicos. Esta caldeira do complexo Monte Alegre deixou de funcionar a día 2 de novembro. A día de hoxe, si está arranxada a caldeira, o que ocorre é que parece ser que algo tan sinxelo como que a persoa de mantemento estivo de vacacións, polo tanto non se purgaron os radiadores, pois por ese problema están, repito, vivindo a 6 grados dentro do centro. Despois falarei do tema das persoas que están de vacacións e postos que non se cubren. Ben, esa situación dese frío xa, non sei, Siberiano salía outro día que Ourense está soportando as temperaturas máis frías prácticamente de Europa, están sen calefacción. Sumamos a iso que estes menores, como tamén se recolle por aí, están comendo menús, supoño, ou quero pensar, que é un menú elaborado estándar para toda España e que por eso teñen estes menús aquí en Ourense, porque senón non se comprende como en pleno mes de decembro ou de xaneiro se lles pode poñer ensalada de primeiro ou ensalada de cea. Onte, Día de Reis, o que comeron estes menores e os educadores que estaban tamén foi Día de Reis, repito. De primeiro, entre meses, fríos, claro, pero os entremeses o máis forte é dicir que consistían en unha loncha de salchichón, unha de chourizo e media de xamón. Eu non sei, dicir que se pasa fame ali, o mellor son un pouco forte, pero eu non estou xa en edade de medrar, por desgracia para min, pasaría fame con iso. Bueno, costela de segundo e un trociño de rosca de postre, pero ben, os educadores que traballan ali, está reflectido tamén na moción, pasan moitas veces en cear ou sen comer, porque, bueno, eles teñen a sorte de poder sair dali e comer outra cousa, pero é que as persoas que están ali internas non. Iso é moi duro, pasar fame a día de hoxe é moi duro. Parece tercermundista, que realmente, non sei, nos cárceres non están así, en ningún sitio están así, por sorte. Ben, máis cousas. Falo das infraestructuras tamén. As infraestructuras pois están evidentemente deterioradas, son centros que xa teñen moitos anos e nos que vese que a Xunta leva invertido pouco en reformas. Concretamente, pois falo aquí no centro de Montefiz, bueno, saben todos vostedes que o complexo Monte Alegre está formado por 3 centros, vale, que recollen a menores en diferentes situacións. No centro de Montefiz teñen un soportal moi deteriorado, con pingueiras. No centro de Monteledo o patio de deportes é de cemento, un cemento evidentemente xa moi gastado polos anos, polo uso, polo que as lesións son habituais. Lóxicamente, facer deporte nun chan de cemento gastado. Son numerosos os incumprimentos que a Fundación Diagrama, que ainda non a nomeara, a encargada destes centros neste momento, son numerosos os incumprimentos que ten. Falo tamén aquí a baixela, que son tantas cousas que non vai dar tempo. A baixela comen, evidentemente, usan unha baixela de plástico que ten xa como 2 anos, está super deteriorada e iso incluso conleva riscos para a saúde que tamén nomeo aquí roedores que aparecen no almacén de panadería, simplemente por algo tan sinxelo como non cumprir o programa obrigatorio de desratización.
Vale, no tema das vacacións, no tema de non cubrir os postos de traballo, casi vou entrar despois na segunda quenda, pero basicamente a Fundación Diagrama non está a cumprir o que lle manda o convenio, cubre sí as baixas, pero non as vacacións, polo tanto, sobre todo en épocas estivais, víronse realmente traballando con moi pouco persoal, por debaixo dos mínimos exixidos, todo o que acabo de nomear así un pouco por encima, conleva unha clara merma do servizo prestado nestes centros. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora Valencia. Ten vostede a palabra. Graciñas. Bo día a todos e a todas. A maiores da falta de calefacción, como dicía a compañeira Laura e como se di na moción, a alimentación que reciben estes menores está sendo cuestionada en reiteradas ocasións polo persoal do centro que, como ben se di, na moción moitos dos traballadores e traballadoras ceden o seu plato de comida para que os menores poidan comer nunhas mínimas cantidades. Nunha das visitas preceptivas da Fiscalía de Menores, esta situación lle foi trasladada presencialmente, personalmente. Así que a Fiscalía de Menores e a Administración Pública, a Xunta de Galicia, son de sobra coñecedoras da situación alimentaria que no centro, ou alo menos en 2 dos centros, está a acontecer. E quen está detrás de todo isto? Pois a chamada Fundación Diagrama, e non se confundan vostedes que detrás desta apariencia ou deste aparente denominación existe unha verdadeira empresa privada que se lucra. Como digo, Diagrama xestiona todos os centros do complexo de Monte Alegre, en Ourense, recibindo por parte da Xunta de Galicia 2,5 millóns de euros por xestionar Monteledo, 1,6 por xestionar Montefiz e acaba de recibir 3,2 millóns de euros por xestionar Monte Alegre. As comunidades autónomas teñen transferidas competencias para asinar acordos ou convenios con entidades coas entidades necesarias para xestionar estes centros, con entidades, como digo, do sector público ou ben do sector privado sen ánimo de lucro. E aquí é onde encaixa Diagrama, amparándose en ser presuntamente unha fundación sen lucro. Pero eu teño as miñas dúbidas de que Diagrama, con todo o que recibe da Xunta de Galicia e tal e como se están xestionando deficitariamente estes centros, aínda que restemos os salarios persoais e a propia xestión dos centros, dubido que cheguen a gastar todo o que lle dá a Xunta de Galicia sen quedarse con beneficio algún. Deficiencias hai moitas e pásame como Laura, terei que falar da problemática do persoal e das cuestións laborais graves que se están producindo no centro na miña segunda intervención. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Geitos. Señora Geitos, ten vostede a palabra. Buenos días, señor alcalde, otra vez. Solo quería comentarle que en el anterior pleno había dicho que íbamos a sustituir lo que era el reciclaje de plástico. Gracias, doña Laura, por traer esta moción. Gracias porque sabemos que cuando hablamos de niños y niñas que casi son menores de edad, casi todos, tienen unos derechos, unas virtudes y unas obligaciones. Gracias porque ellos mismos, es gravísimo, ya que sabemos que estos niños y niñas están tutelados por el personal del centro, ni siquiera por sus padres. Pero pensé que esta moción la iba a defender el señor Jácome y me sorprende la inconsistencia de su grupo municipal, que repite sistemáticamente en las mociones ajenas que no estamos aquí para instar a otras instituciones. Se han abstenido o incluso han votado en contra cuando el Grupo Municipal Socialista pedía que este concello instase a administraciones, como serían las públicas, las provinciales, las autonómicas o incluso también las estatales, que tomasen medidas, sobre todo para temas como son tan importantes como el que usted nos está trayendo a este pleno, a este salón de plenos. Hace menos de un año, este grupo municipal presentó una moción en la que poníamos de manifiesto el grave problema que se podía generar en estas instalaciones debido sobre todo al proceso de privatización.
al que el gobierno autonómico les estaba sometiendo. Estos que ustedes denuncian ahora, nosotros, señores, lo avisamos y lo dijimos el año pasado. Y ustedes, señores de Democracia Ourensana, se abstuvieron. Es triste, muy triste, porque estamos hablando de niños indefensos, niños, como ustedes han dicho, en este momento que están pasando por penurias todos los días cuando se levantan y cuando se acuestan. Ustedes, perdonen, serían como una veleta en la que se posicionan o critican, depende de cómo le vaya. Esto nos hace pensar que ustedes traen mociones en función del interés muchas veces electoral, señor Jácome. Y hoy lo hacen porque es un tema tremendamente delicado. Por eso, desde un principio, le dije gracias, doña Laura, por traer este tema a este salón de plenos. Los servicios sociales no son negocio. Me acuerdo en el anterior pleno que trajo el Grupo Municipal Socialista, el señor Jácome me decía qué diferencia había entre los trabajadores que trabajaban como en las empresas públicas o en las empresas privadas. ¿Sabe por qué? Los servicios sociales no son negocios. Las empresas privadas priman el beneficio económico antes que del bienestar de las personas usuarias del servicio. Esa es la diferencia. Yo, como trabajadora privada, siempre voy a sacar un beneficio, no el trabajador, que no tiene nada que ver, sino la empresa. Y cuando una persona es pública, ahí hay otros intereses completamente diferentes. Usted, señor Jácome, hacía referencia a que nosotros éramos unos hipócritas, porque cuando nosotros estábamos gobernando en los servicios sociales, nosotros no lo teníamos privatizado, pero es completamente diferente. Estamos hablando de unas instalaciones que están ahí, 3 centros, y es completamente diferente. Señora Godoy, en su intervención se asombraba ver la facilidad que teníamos para retorcer las cosas y para crear una alarma social. Es vergonzoso lo que usted dijo allí. Señores, somos conscientes del problema que está sucediendo y estos niños, estas niñas, estos trabajadores no tienen el problema que muchas veces no tendría, que tener el problema que muchas veces nosotros queremos mirar hacia otro lado y no saber la realidad que pasan esos niños, que muchas veces los estamos criticando por cosas que la sociedad es la que implanta los problemas que puedan tener. Sí que es cierto que esta moción vamos a apoyarla porque los niños y las niñas, doña Laura, y los trabajadores que allí están tienen un problema y hay que solucionarlo. Pero además, incluso, fíjense ustedes, incluso entendemos que esa comisión de investigación debería abrirse en el seno de este concello, señor alcalde, de este concello. Muchas gracias. Moitísimas grazas, señora Geitos. Ten a palabra nesta primeira quenda, señora Godoy. Gracias. Bueno, pois a Fundación Diagrama han aportado 2 educadoras máis, superando o que pedía o prego. Pero xa o prego en sí mesmo, en este caso, superaba en 11 persoas máis o servizo con respecto a contratacións anteriores. É por eso que en este caso non contratan interinos para reforzar as vacacións, sino que entre eles mesmos róntase e súplense nos días baleiros. Porque en este momento todo o personal está a xornada completa, durante todo o ano tamén. Ben, con respecto a ocupación, Monteledo, en este caso, só se ocupan 21 plazas de 37. En Pontefiz, 17 de 23, e sí que en Montalegre ocúpanse o 100% das plazas, que son 24, e tamén a Carballeira, o 100%. Polo tanto, o complexo cumple cos ratios de personal exixidos pola normativa vixente, que é de un educador por cada 5 menores, non?
Sí que é certo unha cousa, a Fundación Diagrama en este momento está, por o que me está manifestan, en un proceso de negociación do convenio colectivo a nivel nacional e, por suposto, pois tamén aquí en Ourense. Despois continúa. Continuemos. Ten agora a palabra a señora Nova. Gracias de novo. Teño que apurar moito para contestar a todo o que me fai falta. Doña Juana, pareceme moi mal que, sendo eu a persoa que defende a moción, se dirixe ao señor Jácome. Varias cousas que decirlle. No seu momento, primeiro, destes do Complexo de Montalegre dos centros que levan funcionando con diagrama dende o ano 2000. Tempo tiveron no seu momento de apoñarse a iso. No seu momento nos abstivémonos porque precisamente había 2 centros xa funcionando con eles e o lóxico sería que todo estivera levado polo mesma entidade. En calquera caso, o importante é que o servicio se cumpra, o importante é que o servicio se cumpla correctamente. Se a Fundación Diagrama non está cumprindo, chamemos a... Non será eles os que teremos que pedirlle explicacións. Sí, certo, Fundación sin ánimo de lucro deixa bastante que pensar que non hai ánimo de lucro cando, digamos, toda a vida, non sei, toda a vida a caldeira estivo a 80 grados para que fose suficiente o calor que ali había, de repente baixaron a 60 grados, claro, sí, seguramente les aforran moito, pero os rapaces están conxelados. Con respecto á señora Godoy, pasan información de que... No, señora Godoy, vaya vostede polo centro, fale vostede cos traballadores ou fale vostede cos menores. Que concelleira o sea, responsable é a persoa que lle pasan información da Xunta, pois que lle van decir? No, terá que ir vostede por ali in situ a ver o que pasa, digo eu, é a súa función. Ben, que teñen que cumplir importante facerlles cumplir o convenio, nada máis que eso. É o que estamos pedindo aquí, sí, crear unha comisión de investigación e obrigar a Fundación Diagrama a cumplir o convenio. Decía a señora Godoy que no centro de Monteledo Diagrama ofrece 2 traballadores máis dos que ofrecían as outras, digamos, entidades que se presentaron a este concurso. Claro, de aí a trampa, eles ofreceron 2 máis, ofreceron 34, pero como non cubren as vacacións, finalmente están traballando moitas veces en servicios mínimos ou incluso por debaixo dos servicios mínimos. Iso é unha trampa. Claro, ofrecer algo que despois non se presta, gañan o concurso e agora estamos así. Con respecto ao dos menús, olvidábaseme decir que outro día cearon, o venres tiveron xeado de postre. Súper adecuado. Con respecto rapidamente ao tema de non cubrir os postos, durante o ano 2017, digo da moción, non se contratou un só educador para cubrir as vacacións deses 34 famosos que ofrece a Fundación Diagrama. Polo tanto, non se están cumprindo moitísimos días os servizos mínimos, que son 8 por turno, especialmente no verán, porque é cando, lóxicamente, os traballadores collen vacacións. Tamén con respecto a señora Ajeitos, si traemos temas de Ourense, sempre defenderemos Ourense e instaremos a quen faga falta cando son temas de Ourense e da nosa cidadanía. Ben, pois, simplemente tan sinxelo como facer... Bueno, remato aquí. Pedir explicacións á Xunta de Galicia que cumpra o convenio a Fundación Diagrama. Moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos, por tanto, á votación da moción 4.5. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións, queda, por tanto, aprobada por 16 votos a favor, 10 en contra, 0 abstencións. Pasamos ao punto 4.6, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á instalación e recreación dun belén monumental no centro histórico da cidade a partir do Nadal de 2019. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Sí, yo no sé si el frío afectó al señor alcalde, pero antes, enseñando aquí unas pruebas de por qué mentía, y siendo una persona que fue reprobado en pleno por mentiroso, fue reprobado en pleno por mentiroso, en un pleno extraordinario, y llamándole mentiroso, que haya tenido una llamada al orden. Entonces yo no sé si le interpelo para que la retire, o si no, que vaya para adelante con ellas, porque le voy a llamar mentiroso más veces. Ten unha segunda chamada ao orden, e repítolle, a terceira... Vostede non terá palabra desde aquí. O sea, yo comunico. ¿Desde aquí como? Sí, quitarei a palabra. Vale, por tanto, as súas intervencións quedarán anuladas. Vale. La democracia por todo lo alto.
la democracia por todo lo alto. Una persona que, digo yo, entonces también tendría que quitarse a todo el pleno porque lo reprobó por mayoría, se reprobó aquí, aquel día, hace 2 años. ¿Le reprobamos? Está en acta, en pleno extraordinario. Vaya de moto. Les recuerdo yo también que hay un estamento para esto, ¿no? Para que usted no pueda manejar el pleno como le da la gana. Con lo cual, si está vulnerando las normas, hay a quien recurrir. A ver si usted cree que va a llevar aquí una dictadura. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, del tema de la moción. Vigo, al parecer, va a ampliar las luces de Navidad hasta el día 13 debido a su éxito. Creo que en Ourense también, si quiere, señor alcalde, los puede hacer, porque creo que también que no se habla otra cosa en Galicia que las luces de Ourense. Bueno, básicamente lo que se trata es de que hemos vivido, lo que ha ocurrido con Vigo es simplemente vivir una lección de lo que es algo que, por ejemplo, a lo mejor cuando empezó la tomatina era así, o incluso a lo mejor los Sanfermines. Obviamente las luces de Vigo no tienen la dimensión que pueden tener los Sanfermines, pero se trata de que hemos vivido todos en primera línea como hemos visto nacer una pequeña idea en la que se le ha dado bombo y de repente ha bajado. Y quien dice eso, pues dice ideas que hoy en día, pues en otros sitios, empezaron como una pequeña idea y lo que acabaron siendo, ¿no? Por eso, a lo mejor el carnaval de Cádiz y de Canarias pues son distintos a los demás, porque empezaron un día con darle un poquito más de fuerza. Por eso tenemos las fallas, he dicho antes los Sanfermines, la San Silvestre vallecana. Recuerdo que he hecho un reportaje en la que las primeras carreras salían corriendo por la Castellana al lado de los coches. Entonces son ideas que empiezan, al final cuajan y parece que se quedan para siempre. Ideas en las que luego requieren relativamente poco gasto para todo lo que reciben. El caso es que Vigo nos ha dado un ejemplo de cómo con relativamente poco dinero se puede ser el centro de atención durante las Navidades, y eso trae obviamente una lluvia de turistas fuera de lo normal, mucho más que todas las campañas que gastan en dinero público que al final no sirven para nada. Me hace gracia porque aquí, fíjense hasta qué punto se tira el dinero, que hasta se promociona el termalismo de Ourense a unos monitores que dan clase en Sierra Nevada. Lo llevan atrás en el traje, ¿no? Ourense termal, allí. Y se gastan 9.000 euros pensando que va a tener algún retorno. Chorradas así. Bueno, pues básicamente lo que nosotros pedimos aquí en el Pleno es que Ourense ha ido para abajo en todo. Teníamos unos carnavales que realmente eran de los famosos y ahora solamente quedó el triángulo mágico de las villas. En Ourense hasta el San Martín está perdiendo fuerza y realmente no tenemos nada que realmente, por lo que realmente lucirnos. En Lugo hace poco nos acaban de dar otro baño con el Ar de Lucos. Empezó hace relativamente poco y ahí lo tienen. Ya es famoso en toda Galicia el Ar de Lucos. O sea, nos están dando un adelantamiento por todos lados. Democracia Ourense, ¿qué pretendemos? Lo que pedimos aquí es que el Grupo de Gobierno inicie los trámites oportunos para la elaboración y estudio de un proyecto de instalación y recreación de un Belén monumental en el casco antiguo de Ourense, comprometiendo una partida presupuestaria para llevarlo a cabo de forma anual desde 2019 en adelante durante las fiestas navideñas. Lo que nosotros pedimos es una idea original de Democracia Ourense que, si bien ya hay varios belenes, entre comillas, monumentales, como son el de Xátiva, como es, creo que es en una zona de San Isidro del Escorial o así en Madrid, San Lorenzo del Escorial es en Madrid, de Xátiva y algunos otros. Pues nosotros lo que pretendemos es transformar el casco histórico de Ourense, es una idea de Democracia Ourense que nosotros creemos que la vamos a implantar ya en la Navidad del 2019, transformar el casco histórico de Ourense en un Belén. Esto, por ejemplo, en Vitoria, que tienen también un gran Belén, lo hacen en una plaza muy grande y queda muy bonito. Y en los demás sitios lo hacen relativamente en zonas realmente acotadas. Aquí lo que pretendemos es que el casco histórico en sí se transforme en un Belén. Tenemos además varios reclamos paralelos, como es obviamente el Belén de Baltar. Tenemos además el puente romano, que aunque no está en el casco antiguo, sería un sitio perfecto para poner obviamente unas figuras a tamaño real de los 3 Reyes Magos con sus camellos atravesando el puente romano. Entonces, ¿qué ocurre? Podríamos hacer una atracción que sería atracción para todo el noroeste de España, el noroeste de la península. Lo hemos visto incluso en un reportaje que hemos emitido últimamente. La gente no lo conocía, lo digo muy poco en Galicia, en Perlín, como un parque más pequeño que el de Castrelos, pues hacen una actividad en la que van en torno a 100.000 personas en las Navidades pagando 7 euros, no como aquí gratis. El otro día aquí el alcalde hizo el videomapping y el último día, los últimos 2, era gratis y estaba la mitad de la Plaza Mayor llena, la mitad, y era gratis. Allí es pagando y van en torno a 100.000 personas, en Perlín, al sur de Oporto. Con lo cual nosotros proponemos hacer eso, obviamente en colaboración con comerciantes, se hacerían cantidad de actos para dinamizarlo, cantidad de teatro infantil en las calles durante esos días, y Ourense sí que sería, sin competir directamente con Vigo, en las luces encontraría su hueco en el marketing haciendo algo original, que es transformar un casco entero completo en un Belén, y eso realmente sería algo que seríamos pioneros, porque todavía nadie lo ha hecho aún en España.
Moitas grazas, señor Pérez Jácome. Ten a palabra agora, señor Doval. Señor Doval, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Belén navideño mezclado con ocos de oportunidade, epicentro de visitantes, principios de marketing, Nadal 2019, pero de que estamos a falar? Si o seu compromiso remata en maio do 19, xa virán outros e organizarán o Nadal do ano 19. Non nos confundamos. O Nadal, de por sí, é unha data de moito movimento de xente en todas as cidades. Retornos de familiares e amigos, nenos de vacacións, por que non dicilo, vacacións e pagas extras, podémoslo comprobar na nosa propia cidade. Salimos á rúa e están as rúas ateigadas de xente, non fai falta ir hasta Vigo. Non nos deixemos deslumbrar. Non nos deixemos deslumbrar por as luminarias. Se fose o motivo as luminarias, digo eu, porque non nos poñemos no mes de febreiro ou no mes de agosto. É dicir, claro, as luminarias en Vigo, que é a cidade a que usted fai referencia, só serviron para encher programas de humor e de sorna nas televisións nacionais e, desde logo, intelixentemente, para desviar o foco do desastre de facía unhos días no Marisquiño. Non esquezamos eso. Aterrecemos na realidade. Cada cidade ten a súa idiosincrasia, personalidade propia. Son outras maneiras de ver e de sentir. Nuns días veremos centos de autobuses cheos de xente hacia Verín a celebrar os xoves de comadres. As luminarias ni se ven ni se lle esperan. No mes de xuño, centos de persoas desplazaránse a Coruña ou a Panxón a celebrar o San Xoán e tampouco se fala de luminarias. Poderíamos poñer moitos exemplos máis de localidades próximas e de movimentos de milleiros de persoas. Por iso digo eu, non nos deixemos deslumbrar nin por luminarias nin por dinosetos. A nosa cidade ten que querer no seu, potencialo ano a ano, os maios, os magostos, o entroido, as festas. Lóxicamente, para iso precisamos un goberno municipal diferente. Nada máis. Moitas grazas, señor Doval. Ten a palabra agora, sí, señor Tejerina. Señor García Tejerina, ten vostede a palabra. Buenos días. Gracias, señor alcalde. En principio, felicitar al Grupo de Democracia Orensana por la celeridad y la falta de improvisación, ya que a un año vista presentáis una moción relacionada con las fiestas navideñas del 2019, aunque creemos que en estos momentos no es un tema prioritario para el Concello. También teníamos dudas de cómo enfocar nuestra postura ante la propuesta que hacéis. Bien es cierto que es difícil desvincular el carácter religioso del evento y transformarlo en un evento lúdico sin más. Hay que reconocer que en la exposición de motivos hacéis un dribbling para justificar y evitar vulnerar la confesionalidad del Estado recogiendo en la Constitución, presentando el hecho como un evento cultural. No voy a profundizar en el hecho, ya que aunque el Belén es una representación iconográfica de un dogma religioso, también es aceptado como un patrimonio cultural común de nuestra tradición judeocristiana. Y no es menos cierto que hoy en día la celebración de las fiestas navideñas tienen más de pagano que de religioso. Vamos a apoyar la moción porque
lo que se pide es que se inicien los trámites oportunos para la elaboración de un estudio del proyecto, lo cual nos parece lo más apropiado. Y, en segundo lugar, si esta moción, después de un estudio previo, se pudiese poner en marcha, podría servir como reclamo turístico para la ciudad y podría incentivar y potenciar el desarrollo del comercio local en dichas fiestas. Para terminar, porque tampoco puedo profundizar mucho más en la moción, se ha dicho lo que se ha dicho, lo que se pide es un estudio, y para finalizar yo no quisiera dejar pasar la ocasión para reivindicar el trabajo de artistas ourensanos, en este caso el trabajo de un escultor, Antón Pereiras, que expuso en el Círculo de Empresarios de Vigo un Belén con más de 300 piezas, y lo que pido al Concello es que se debería estudiar la posibilidad de que nuestros artistas dispusiesen de un lugar adecuado para exponer y no se sientan ninguneados en su propia ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Tejerina. Ten a palabra a señora Iglesias. Ten vuestra palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Feliz 2019, felicidad y salud para todos. Bueno, vamos a adentrarnos en la moción. Parece ser que en este momento ya se está produciendo un cierto acercamiento entre Democracia Ourensana y el Partido Socialista. En esta moción que presenta el señor Jácome, usted pone como modelo de ciudad la de Vigo, y el señor Barquero, en una entrevista que se hizo recientemente publicada en prensa, afirma que nuestro referente es Vigo. Pues bien, para este gobierno el referente es Ourense y los ourensanos. Empieza usted el segundo párrafo de la moción diciendo que son muchos los pueblos y ciudades que, conscientes de la atracción que generan las fiestas navideñas, y sigue enunciando una serie de actividades. Pues bien, este gobierno también es consciente de la atracción que generan las fiestas navideñas y se marcó diferentes objetivos. Uno de ellos era que la Navidad llegara a todos los barrios de Ourense, que no quedara ningún barrio sin tener sus propias Navidades. Por lo tanto, programamos conciertos de Navidad en todas las zonas de nuestra ciudad y los barrios, desde Rairo, Inmaculada, Mariña Mansa, Milagrosa, Ocouto, Carballeira, Asunción, Canedo, Cudeiro, etc. Dinamización musical también en todos los barrios de la ciudad y en el centro de la ciudad: Barrio del Couto, Barrio de San Francisco, Avenida de Buenos Aires, Aponte, Praza do Ferro, Sainz Díez, Paseo y el centro de la ciudad. Conciertos de todo tipo, como concierto en Caixe, concierto de Nadal en la Catedral, por primera vez concierto de Reyes, la gala de ópera con un auditorio lleno de gente, flash mob de Nadal, conciertos de villancicos y panxoliñas para dinamizar también las entidades culturales en la iglesia de Santa Eufemia, entre otros. Nos marcamos otro objetivo, era que la Navidad llegara a todas las edades, a los más mayores y a los más pequeños. Hicimos para los más mayores fiestas en todos los centros cívicos de la ciudad. Para los más pequeños hubo actividades en la Molinera, como la conferencia de Papá Noel desde La Poña. Hubo obradoiros de figuras de Nadal con pasta de sal en el Parque Montalegre, teatro y musicales para la población infantil en el auditorio, programación para bebés tanto en la Sala Belente como en el auditorio, concierto para bebés en el auditorio, Papá Noel, pajes reales, segundo certamen de panxoliñas en nuestra ciudad, donde participaron todos los centros educativos que así lo quisieron, teatro infantil como los Bolechas o el Virabay, festival de natación, Hay que mollarse, cabalgata acuática del Papá Noel. Actividades también para disfrutar en familia fue otro de los objetivos que se marcó este gobierno municipal, como la visita al Papá Noel, visita al Belén de Baltar, cabalgata de Reyes, baile fin de año, torneo Nadal de atletismo y fútbol. Actividades, otro objetivo que se marcó este gobierno fueron las actividades de conciliación que se llevaron a cabo en los centros cívicos, Aula de la Naturaleza, bibliotecas municipales o la Molinera. Resumiendo, más de 400 actividades para toda la familia, actividades en las que nos hemos implicado todas las concellerías, siendo sin lugar a dudas la capital de la Navidad en toda Galicia. Usted propone una Navidad
que abarcaría toda la zona del casco histórico, la Puente Romana, etcétera, pero ¿qué pasaría con barrios como Canedo, Santa Teresita, Mariña Mansa, Barrocás o La Inmaculada? Seguimos con la moción y dicen también ustedes que esto no supone proponer la Navidad como una creencia religiosa. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Una Navidad y un Belén laico o qué es lo que proponemos? Una mágica contradicción. Estos serían las antinomias de las que hablaba Kant, cuando hay una contradicción de que o es Navidad, o no es Navidad, o es como hablar de entroido sin tener en cuenta los disfraces. No sé de qué Navidad nos habla el señor Jácome. Eso es como lo que acabo de decir, tener un entroido sin disfraz, pero desde el Gobierno seguimos y seguiremos celebrando la Navidad que quieren los ourensanos. Señor Jácome, Ourense no necesita, como usted dice en la moción, encontrar un hueco, ya que Ourense lideró la Navidad de toda Galicia. No queremos Vigo de referente, nuestro referente es Ourense y los ourensanos. Nada más en esta mi primera intervención. Moitas grazas. Comenzamos unha segunda quenda. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí, gracias. Prego a todo o mundo silencio, por favor. Sí, gracias. Bueno, ¿qué le respondes a una persona, Belén Iglesias, que te dice eso, ¿no? O sea, Ourense lideró la Navidad de todo Galicia. ¿Qué le respondes a una persona que dice eso, ¿no? Ridículo total. Me recuerda totalmente a las frases de los países comunistas, ¿no? Sin cortarse un pelo. Yo recuerdo una vez a Fidel Castro, dice, critican a Cuba, pero Cuba es el país más democrático del mundo. Una vez se lo oí yo por la televisión y yo me quedé flipado. Yo tenía 20 años y decir, ¡joder, es impresionante! O sea, el tío te dice, Cuba es el país más democrático del mundo. Pues Belén Iglesias igual. Ourense lideró la Navidad de Galicia. ¿A qué le respondes a una persona así? No respondes nada, ¿no? Habrá que responderle en las urnas. El Partido Popular en Logroño instaló también un Belén monumental en Logroño y hoy permanece. Fue el Partido Popular en Logroño el que también instaló un Belén monumental. El Partido Popular. Dijo que mi modelo de ciudad era Vigo. Yo no dije que mi modelo de ciudad era Vigo. Yo dije que Vigo ha hecho esto, ha hecho lo que se llama falacia de extensión de línea. Yo digo que Vigo hizo algo que realmente de marketing que tuvo éxito, como tuvieron otras, ya digo, como dije efectivamente, como fue lo de San Juan efectivamente en Coruña, cada ciudad va encontrando a veces su hueco. Y Vigo lo encontró en esto. Yo no dije que Vigo fuera mi modelo de ciudad. No pone palabras que eso se llama falacia del hombre de paja, poner en mí palabras que yo no dije. Por otro lado, también utiliza otra incoherencia en la que dice, sí, pero usted quiere hacer un gran Belén monumental en el casco viejo. ¿Y qué va a pasar en zonas como Canedo? Hombre, pues no lo pretenderás hacer en toda la ciudad. Habrá que hacer un sitio, oiga, y usted entonces que todas las actuaciones culturales las concentra en el auditorio, ¿qué pasa entonces en el puente que no tienen actuaciones culturales? Es el mismo razonamiento. Oiga, la escuela de música usted la tiene ahí en San Francisco, ¿y qué pasa entonces con los del Couto, que allí no tienen escuela de música? Oiga, y el campo de los Remedios, el señor lo tiene allí en los Remedios. ¿Y qué pasa con los que quieren nadar en Canedo? Que no pueden, ¿qué pasa? Pero por favor, en algún sitio habrá que ponerlo, no vas a poner en toda la ciudad. Que vaya razonamiento que hace, ¿no? Respecto a ¿cómo se llama? A Doval, decirle que dice que sí, que estuvo muy bien, que está esto lleno de gente, con lo cual un poco avala la gestión del señor alcalde en esto, enhorabuena, y me hace gracia porque dice que Vigo lo único que ha conseguido ha sido llenar programas de sorna. Sí, es cierto, pero también, oíste, de gente en las calles y los comercios llenos. Consiguió eso también. Decenas de miles de personas. Decenas de miles de personas. Y luego decir también que el PSOE dice es que esto no es un tema prioritario. Oye, no es un tema prioritario. Y lo que traéis después vosotros, avalado por vosotros del PSOE, de nombrar una plaza, ponerle el nombre de un concejal aquí, PSOE, Penín, ¿eso es prioritario para la ciudad? Oye, efectivamente, lo único que hay prioritario realmente, lo más importante, es la vida y la muerte. Entonces, no traigamos ninguna moción, solo mociones que hablen de la vida y la muerte. Hombre, habrá de todo, habrá de todo. Vosotros traéis sí cantidad de temas que no son prioritarios para la ciudad. Pero es que hay concejalías, la de cultura no es prioritaria, pero también existe. Y luego, respecto a lo que dijiste, no sé si te leíste la moción, pero ya decimos efectivamente que lo hagan artistas, incluso gente y menores de la ciudad. O sea, si apalamos ya eso, lo recogemos en la moción. Muchísimas gracias. Ten ahora palabra, señor Doval. Señor Doval, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi breve, simplemente este é un aspecto puramente economicista do Nadal, unha vez máis, só se ve así, e, bueno, pois, eu tuve unha sorte en pequenas vacacións recorrer varios povos de Portugal onde nin hai luminarias, nin hai historias e estaban ateigados de xente, é dicir, que non despistemos o foco, que nos centremos no noso
que promocionemos o noso e deixemos de querer copiar historias, porque sempre queremos copiar historias, e a veces as historias nos outros sitios fracasan e a mellor a copia sale nos saindo peor. Por eso que pensemos no noso, teñamos fe no noso e potenciámoslo día a día. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra agora o señor García Tejerina. Gracias, señor alcalde. Belén, votar a favor de una moción no es sinónimo de acercamiento. Porque por esta sencilla razón estaríamos en cada pleno acercándonos los unos a los otros. Porque lo mismo vota uno a otro que el otro a uno, entonces esa razón tampoco es. Nosotros votamos sí, porque lo único que se pide en la moción que presenta el Grupo de Democracia Orensana es un estudio de viabilidad. Y eso creo que no es contraproducente. Y para rematar, y hablando de acercamiento, yo no me acerco, sino me distancio con alguien que dice en un pleno que la cultura no es prioritaria. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Solo unha cuestión, señor García Tejerina, con unha matización. Vostede apela a que só inicia os trámites para a elaboración e estudio de un proxecto, comprometendo unha partida orzamentaria para leválo a cabo de forma anual. O sea, non é só un estudio que está predindo xa e que se den os pasos para leválo a cabo. O estudio inicia, non. Fala dunha partida orzamentaria clara para podelo levar a claro. Non se conforman con un estudio, non están falando dun estudio, están falando de que xa se leve a cabo uns pliegos, etcétera, etcétera, haberá 100.000, 200.000, medio millón de euros, 2 millóns de euros, o que sexa, ou 100.000, ou 50, ou que sexa, pero está falando de leválo a cabo. Ten a palabra a señora concelleira. Perdón. Agora sí ten a palabra. Sí. Está, ¿no? Sí. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Primero fue el parque acuático en zona no protegida, después fue la expropiación de la Plaza Mayor y ahora traemos esta moción. A los señores socialistas simplemente les quiero decir que en algunas afirmaciones que se hicieron en prensa se decía: nuestro referente es Vigo, aprender del saber hacer de Abel Caballero y trasladar su modelo responsable. Quiero trasladar a Ourense el modelo de ciudad que tiene Abel Caballero. Me pregunto, ¿de qué es referente Vigo? La ciudad donde el gasto social es mínimo, el más bajo de todas las ciudades, y que por otro lado en las luces se han gastado, que decía el señor Jácome, a un precio que parecía mínimo, más de 2 millones de euros en luces. La ciudad en la que los vigueses pagan el doble de IBI. La ciudad en que la programación cultural la hicieron las propias asociaciones y entidades y no el concello. La ciudad, hablan también, de un modelo responsable. ¿De qué modelo responsable estamos hablando? Como decía el señor Doval, del Marisquiño. Quiero trasladar el modelo ourense de ciudad que tiene Abel Caballero, decía el Partido Socialista. Pues bien, los ourensanos nos quedamos con el modelo de ciudad de Jesús Vázquez y seguiremos celebrando las Navidades que quieran los ourensanos. Y como decía el señor Jácome, la mejor respuesta es la que se da en las urnas. Nada más y muchas gracias. Graciñas, por favor, prego, y especialmente os membros de gabinete, por favor. Quero dicir, é normal certas cuestións, pero é que se escoita todo. Podo asegurar que se escoita, o digo sempre, todo, que aquí, o que sería aí ou que sería en outro sitio, por favor. Vale, pasamos, por tanto, a votación deste punto, o punto 4.6, votos a favor, votos en contra, abstencións, por tanto, queda aprobado por 13 votos a favor, 10 en contra e 3 abstencións.
O punto 4.7, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o Goberno Municipal proceda a iniciar os trámites oportunos para a redacción dunhas novas bases reguladoras do programa de vivendas baleiras do Concello de Ourense. Ten a palabra en primeiro lugar o señor Vázquez Matos, sí. Ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Falaba a concelleira Belén do Belén do señor Jácome que neste Nadal achegaron Laponia á veciñanza de Ourense. Ourense non necesita que se lle achegue Laponia porque Ourense, capital e provincia, vai camiño de ser Laponia, porque o nivel de despoboamento da provincia e do noso concello é alarmante. E moito ten que ver coa moción que presentamos hoxe. Segundo os datos que temos para o ano 2017, 29 solicitudes, só 4 vivendas foron postas a disposición do programa e ningunha adxudicada ao ter as persoas demandantes, fíxense, baixos ingresos. Baixos ingresos. No ano 2018, aínda sin pechar, os últimos datos que nos aportou o concelleiro de Vivenda, porque tamén é concelleiro de Vivenda, non só de urbanismo, o concelleiro de Vivenda, é que houbo 21 solicitudes e ningunha adxudicación. 10 persoas foron rexeitadas de acceder ao programa por non chegar a uns ingresos mínimos. O que quere decir que en Ourense non houbo ningunha sola adxudicación en 2 anos. Por lo tanto, o programa é un erro. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Rei. Señor Rei, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, como comentaba o propio señor alcalde ao principio do pleno, o noso portavoz, Vázquez do Arquero, por cuestións personais non pudo asistir a este pleno. Estaba previsto que o fixera xa a estas horas, co cual lle iba a corresponder defender tanto esta moción como a seguinte que o fará a miña compañeira Carmen. Por lo tanto, tócame defender unha moción que non estaba prevista que defendera eu. O que sí, voume a limitar na primeira intervención a decir cal é a postura do noso grupo ao respecto da moción que plantea aquí Ourense en Común. Co tema do acceso á vivenda, que é unha cuestión moitísimo máis amplia do que ao mellor plantexa aquí o grupo proponente, nos estamos de acordo de todas formas no que aquí se solicita porque Ourense ten unha serie de connotacións especiais. Por unha banda, o parque de vivendas baleiras é moi importante. Os datos que salen nos medios de comunicación nos últimos meses falan dun parque de vivendas enorme que alcanzaría incluso as 10.000, 11.000, incluso 13.200 vivendas según algúns artigos de prensa que salían fai moi poquinho tempo. Tamén se ten debatido ampliamente sobre esta cuestión no Salón de Plenos. É dicir, Ourense ten un dos índices maiores de España en vivendas baleiras. En segundo lugar, tamén decir que a oferta de vivendas de promoción pública ou privada en comparación con as cidades do noso entorno efectivamente é moi baixa. Como sabemos a partir dos datos que explicaba Martiño perfectamente cando facía a exposición e ademais estaban no que é a moción en sí. E finalmente tamén decir que é un número raquítico, bueno, por non decir nulo, a incidencia de programas de vivenda baleiras do Concello de Ourense, como é o caso do que se informaba na Xunta de Área de Urbanismo e que desa forma tocaba Martiño tamén na exposición e na moción. Por lo tanto, vamos a votar a favor e decir que en caso de modificar as bases esta teñen que ser froito dunha reflexión colectiva e que, bueno, que en todo caso votaríamos a favor desta moción. Non sei xa a réplica se intervirá Marqueiro ou farei novo. Okay. Sí, o señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra entonces, por favor. Sí. Antes de nada, respecto a lo que me decía usted el otro día, simplemente pude rescatar el papel a ver si me había equivocado. Propuesta do Grupo Municipal de Democracia Orensana para solicitar la reprobación por parte del Pleno del actual alcalde Jesús Vázquez por el eludir sus responsabilidades derivadas de la inacción del Grupo de Gobierno durante los últimos 3 años, mintiendo a la ciudadanía. Y este acuerdo, que fue del 2 de mayo del 2018, salió adelante con los votos del PSOE y de Democracia Orensana a favor, con lo cual usted fue reprobado en el Pleno por haber mentido. Entonces no le veo mucho sentido, yo creo que usted ha quedado en ridículo y de esto se enterará todo Ourense, lo vamos a difundir, por llamarme a mí al orden en 2 ocasiones por haber llamado mentiroso. Oiga, aquí está el acta. El Partido Socialista y Democracia Orensana votaron a favor de llamarle a usted mentiroso y queda aquí un pleno extraordinario, se celebra un pleno extraordinario para ello y lo pone aquí. El Grupo Parlamentario por los últimos años mintiendo a la ciudadanía. Hombre, una persona que mienta a la ciudadanía se le llama mentiroso, pero bueno, si usted prefiere que le enseñe los actas en vez de llamarle mentiroso, si se siente más tranquilo, le recordaré este acta cada poco, ¿vale? Que lo hemos rescatado.
Y respecto a lo otro, le he enseñado antes el acta. En el año 2016 se trajo aquí una moción del IBI. Votamos todos a favor de bajar el IBI y usted dijo el otro día por la radio, en aquel entonces no lo pudimos bajar porque la oposición no quiso. Si eso no es mentir, y si eso no es mentiroso, dígamelo usted. Bueno, respecto a lo que dice Martiño, empezó diciendo varios temas importantes. Primero, antes de nada, que tenía el razón el señor Tejerina, que no matice las palabras. Cuando me refiere a la cultura, que no es prioritaria, me refería a que si nosotros estamos viendo que es lo prioritario, obviamente, que es comer, vestir, obviamente los actos culturales, una obra de teatro no es prioritario. Obviamente no me refiero a la formación de un individuo, la formación de una persona, una carrera universitaria. Me refiero obviamente a los actos culturales. Es decir, perdona, una actuación en la Plaza Mayor no es prioritario, obviamente, me refería a eso. Bien, lo que me hace gracia es cómo Ourense en Común cambia sus baremos dependiendo si lo emiten ellos o lo emiten otras personas. Por ejemplo, Ourense en Común critica que se quiera hacer un Belén para atraer turismo y para hacer más alegre la ciudad y donde realmente la gente pasaría, los niños les encantaría, igual que en Berlín. Tú no estuviste a lo mejor en Berlín, pero vas allí, ven a las familias y pasan una tarde maravillosa. Bueno, pues él dice que eso no es importante porque puede haber gente que no va a tener trabajo y va a tener que emigrar. Hombre, pero también va a tener que emigrar si hacemos un skate park. Y vosotros trajisteis aquí a pleno hacer un skate park. Entonces digo yo, y la gente va a tener que emigrar si cambiamos un puente de sitio de un barrio para otro. Y vosotros trajisteis aquí una moción para cambiar un puente de sitio de un sitio a otro porque la gente lo había demandado. La gente va a migrar igual. O sea, utilizas la demagogia dependiendo de si haces tú las propuestas o lo hacen los demás, ¿no? El Festival de Cine, tú apoyas el Festival de Cine. Pues oye, entonces si apoyas el Festival de Cine, la gente también va a tener que emigrar y no hay trabajo. ¿Por qué apoyas el Festival de Cine que no es prioritario? No entiendo esos baremos dependiendo de si lo proponemos nosotros o vosotros. Respecto a este tema también, antes de decir que mintió también la señora Belén Iglesias, en la que dijo que Vigo paga el doble de IBI que Ourense, lo que es medible no es opinable. Gracias a Democracia Orensana ahora se ha bajado el IBI un 20%. Y el ratio, lo que es el ratio, la tasa que se cobra por lo que se multiplica, el multiplicador, es de los más bajos de España. Pero el IBI en Ourense es de los más altos de España, lo que es la base, porque se hizo en la última actualización en el 2005 antes de la crisis. Vigo, por otro lado, lleva casi 2 o 3 décadas sin actualizar los IBIs, con lo cual su base es muy pequeña. Es decir, en Vigo pagan menos IBI que en Ourense. La prueba está en que el Ayuntamiento de Vigo, que tiene casi el triple de habitantes que Ourense, es de solo 260 millones de euros y el de Ourense 103. O sea, imagínate, aquí estamos pagando, nos toca en torno a 1.000 euros por habitante el presupuesto y en Vigo son 850. En Vigo pagan menos impuestos que en Ourense. Entonces, has mentido. Y por otro lado, las luces costaron 850.000 euros. No 2 millones, 850.000. Pero bueno. Respecto a este tema de Martiño y Ourense Común, decir que en este caso la moción del PP nos parece pertinente y le decimos por qué, la enmienda que hace. Vamos a ver. Lo que habla Martiño, le gustaría que un ayuntamiento de Ourense fuera una nación, donde tuviera cantidad de competencias. Entonces, cuando alguien realmente no puede alquilar una vivienda y realmente no tiene dónde vivir, estamos ante un problema de emergencia social que obviamente se debe salir al rescate, ayudar a todos aquellos que no tienen. ¿Qué ocurre? Que el Concello de Ourense, el presupuesto del Concello de Ourense no está dotado para hacer todo lo que Martiño, Ourense Común, le gustaría, que es realmente establecer el comunismo y que todo el mundo tuviera sus necesidades cubiertas. Esto, en caso de que alguien lo tuviera que hacer, lo tiene que hacer el Estado español o la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia tiene 10.000 millones de euros de presupuestos, pero el Concello de Ourense con 100 millones de euros no. ¿Por qué? De esos 100 millones de euros tiene casi todo comprometido en personal y servicios obligatorios, bomberos, policía local, asistencia a domicilio, X. Al final le queda para hacer inversiones y gastos de libre disposición en torno a 10 millones de euros. Con 10 millones de euros no se puede hacer casi nada, porque, ojo, Martiño dijo que en Ourense había en torno a 30.000 personas que necesitarían una renta básica que el Concello debiera proveer. Si el Concello hiciera eso, necesitaría 7 veces su presupuesto, o 5 o 6, o sea, sería totalmente imposible. Por eso lo tendría que hacer eso el Estado español y la Xunta de Galicia. La prueba está en que ellos gobiernan en Coruña, y en Coruña creo que tienen una renta proporcionada por el Concello de solo para 200 y pico personas. 200 y pico personas, cuando en Coruña, según sus datos, hay en torno a 70.000 que necesitan. Bien, ¿por qué se le da 200 y pico personas? Por propaganda, por decir que se está haciendo eso, cuando realmente es imposible. Desde el Concello no se tienen esos recursos, pero queda bien meter una base mínima. Lo mismo con los alquileres. Socorrer a la gente que no tiene alquileres, que realmente es algo que seguramente la Administración debería hacer, no le compete al Concello. ¿Por qué? Porque no tendría dinero. Entonces lo que él pretende es que quedemos bien con 10 o 12 o 15 casos, aunque luego la responsabilidad de miles de casos venga de otra Administración. Entonces él quiere quedar bien y tener una Administración que sea una especie de nación, pero el Concello de Ourense no tiene esas competencias. Por eso, sí que las tiene, pero no tiene presupuesto. Por eso creemos que la enmienda del PP es correcta, aunque no va a valer para nada, que es instar a la Xunta de Galicia para un caso concreto de Ourense.
Comenzamos unha segunda quenda. Señor Martiño. Señor Vázquez Mato, perdón. Gracias. Ten vostede a palabra, señor Vázquez Mato. Señor Martiño tamén vale. A mí non me parece mal o Belén, Jácome. Non me parece mal. Abstivémonos porque é unha decisión que ten que tomar a seguinte corporación. Non me parece mal o Belén, chico. Non me parece mal as piscinas. Non me parecen mal. Non me parecen mal. Cuestiono que sexa a prioridade de Ourense na situación actual. O skatepark non pode non ser unha prioridade, pero era unha demanda veciñal. Como tamén foi unha demanda veciñal o traslado da ponte do Polvorín. E como hai unha demanda veciñal, nos canalizamos esa demanda veciñal. Bueno, pues este chico... Mira, Gonzalo, eu voume sair xa do guión. Hai unha cousa moi clara. Cando unha persona como a ti cuestiona que 200 persoas, que máis de 200 persoas teñan acceso a unha renda básica para cubrir as súas necesidades materiais de vida, porque esas máis de 200 persoas, non sei se o sabes, non teñen acceso a outras rendas de inserción. Cando hai máis de 200 persoas na Coruña beneficiándose dunhas rendas de inserción e ti as cuestionas e equiparas a defensa dun Belén nas rúas de Ourense a cubrir as condicións materiais de vida desas persoas, deixas moi claro o teu posicionamento político. Comentábase antes de ese achegamento entre o Partido Socialista e Democracia Ourensana a raíz dun comentario de prensa. A min pareceríame moito máis interesante que quede aquí en riba da mesa outro achegamento que houve nos últimos días. Non sei se no Nadal vostedes escoitaron a radio. Preguntáballe un xornalista moi recoñecido en Ourense ao señor Jácome que se necesitara os votos de Vox en maio de 2019 para ser alcalde os iba a aceptar. E dixo, por supuesto, yo pactaría hasta con el demonio. Nos nunca na vida pactaríamos cun grupo político que quere tumbar a lei de violencias machistas que hai neste Estado. Por certo, señor alcalde, teño que facerlle un rogo a este respecto. Sobre a moción, señor Cudeiro, do Pexón non imos a falar, non é o momento. A emenda non nos parece mal, a emenda non nos parece mal. O que nos parece mal é que o Concello ten que ser proactivo nesas novas bases. E o que non pode ser é que a reforma deste programa sexa, como xa sae hoxe no diario oficial, máis fondos para restaurar as vivendas para que entren nese programa. Ese non pode ser o camiño. O camiño ten que ser que sexa máis accesible a vivenda para máis xente, porque é o que nos está a... Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor Rei ou o portavoz, como decidan. O señor Rei. Señor Rei, ten vostede a palabra. Pois eu mismo. O que estamos debatindo nesta moción, como decía Martiño na primeira intervención, é un problema de despoblación. Galicia ten datos negativos en temas de despoblación desde o ano 1987. A provincia de Ourense, moi pouquiño despois, xa perdía población. Ourense Concello, o Concello de Ourense, dan unha forma alimentábase do cadáver do que era a provincia de Ourense, que perdía población constantemente. Hoxe xa nin tan sequera o noso Concello gana población, sino que perde xa a esta altura prácticamente 12.000 habitantes, moi pouquiño máis. Para solucionar este problema, evidentemente, as bases son dúas: emprego e vivenda. Hoxe toca aquí falar de vivenda. Está claro que Ourense ten un índice de temporalidade e precariedade no emprego horrorosa, pero que unha forma de compensar esta situación era a través dunha política de vivenda que permitise tanto o arrendamento barato como, de alguma maneira, que o precio da vivenda fora moito máis asequible para os veciños e para as veciñas do noso Concello. Por desgracia, aquí prodúcese unha combinación diabólica: temporalidade, precariedade no traballo e un precio da vivenda moi, pero que moi caro. O programa Realuga, que era o que estamos a falar aquí, non é unha carta de presentación precisamente moi honrosa, señor Cudeiro. O programa Realuga, os datos que aparecen na moción son francamente escandalosos e un fracaso estrepitoso neste tipo de cuestións. Por lo tanto, decir que nós non temos ningún inconveniente en apoiar ninguna moción, ainda que esta moción fose a instar a outra administración. Non teríamos ningún tipo de inconveniente.
e que para nós a política fiscal en temas de vivenda tamén sería prioritaria, é dicir, conseguir que de alguma maneira houbera algún tipo de medida que sancionase os que contan con vivendas e non as poñen no mercado da vivenda. É dicir, que detrás das cifras que estamos aquí baraxando hai persoas que sofren, hai familias que teñen que non chegan a fin de mes, hai moitas outras familias de veciños e veciñas de Ourense que teñen que abandonar a nosa cidade por non ser capaces nin ter un emprego digno, nin de ter unha vivenda asequible para as súas circunstancias económicas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Jácome agora. Sí, vamos a ver. Esto parece la ley de la selva, con los bomberos haciendo ahí, tomando la ciudad y sin que el alcalde haga absolutamente nada. La ley de la selva, igual que durante la campaña de Navidad el top manta reinó a sus anchas, sin que el alcalde hiciera absolutamente nada. Es la ley de la selva. El top manta en Navidad y ahora aquí los bomberos boicoteando, torpeando sonoramente el pleno. Y arriesgando a que alguna gente que me produzca una merma auditiva, porque con esas cornetas en el oído son 130 decibelios, puede haber un deterioro auditivo crónico, permanente. Bueno, después de esto, decir que, bueno, eso, que es imposible avanzar si realmente sin tener coherencia. O sea, acaba de decir Martiño que no se le puede negar a nadie socorrer en este tipo de ayudas. Vamos a ver, el ayuntamiento tiene una serie de cometidos. Entonces, el 100% no es social. Ningún dirigente hace un presupuesto en el que el 100% del presupuesto sea social, gasto social. Ni siquiera tú. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que tú cuestionas que nosotros apoyemos un parque acuático cuando hay alguien que no tenga vivienda, eso es demagogia, pero tú sí puedes proponer un skatepark porque algunos vecinos lo demandaron. Hombre, más demandaron el parque acuático, más demanda popular tiene el parque acuático y más que cambiar un puente de sitio. Ahí sí lo pueden hacer. Y ahora tú apoyas incluso en la televisión de Galicia, el gasto, porque aquí dices incluso que se mantenga en cada sede, en cada sitio, de 100 millones de euros anuales de la televisión de Galicia. Oye, perdona, según tú, no gastemos nada en la televisión de Galicia y démoslos a los pobres. Ah, no, ahí no, eso solo lo achacas cuando hacen los demás, ¿no? Demagogia absoluta. Lo que nosotros decimos en este tema clarísimo, que es de una emergencia social total, es que quien tiene que hacerlo es quien tiene presupuesto. El Concello de Ourense no tiene presupuesto más que para maquillar y quedar bien. Es decir, a las 200 personas que en La Coruña se le da una renta de emergencia social, realmente hay muchísima más gente con emergencia social. Entonces, ¿por qué da 200? Por decir que está cumpliendo un programa de emergencia social sin que realmente lo cumpla. Porque quien tiene que cumplirlo es la Xunta de Galicia y el Estado español. Pero queda de maravilla hacerse publicidad. Porque, ¿qué ocurre? Coruña podría hacer una cosa, Martiño, sé coherente. En vez de darle esa ayuda a 200 personas, que se las dé a 2.000 y que cancele los eventos culturales de teatro y las subvenciones. O la Sinfónica. ¿Por qué no criticas que La Coruña tiene una Sinfónica cuando hay gente pasando hambre? No, esa crítica solamente va para Gonzalo Jácome. Cuando es para el alcalde de La Coruña que Podemos, ahí me callo. Hazla para él. ¿Por qué se tiene una Sinfónica en Coruña pagada con dinero público y se gasta millones de euros cuando hay gente pasando hambre en las calles? ¿Por qué no criticas al alcalde de La Coruña? Porque eres incoherente. Respecto a este tema, decimos, apoyamos obviamente esa enmienda, que no va a valer para nada, pero que realmente sí que es la Xunta quien tiene que hacer esto, que es una clara emergencia social. Y no engañemos a la gente. Realmente, instando al Concello es engañarla, porque no tenemos presupuesto. Eso sí que es reírse de la gente que no puede pagar un alquiler. Lo que hacemos nosotros es apelar a quien lo puede pagar, que es la Xunta de Galicia y el Estado. Entendo que a emenda non é aceptada ou si se acepta. Sí, aceptamos a emenda, por tanto pasaríamos a votar tal cual se presentou a emenda. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado, por tanto, por 27 votos a favor, 0 en contra, 0 nons e 0 abstencións. Unha vez que se incorpora o portavoz do Grupo Socialista, retomaríamos o número 2, o punto número 2 relativo á incoación de expediente de honra a favor de don Antonio Rodríguez Penín, tendo en conta que foi a proposta do Grupo Municipal Socialista, que foi tamén unha proposta por parte do actual portavoz e que consta como tal recollido nas diferentes escritos que dirixiron a este Concello. Estando sin dictaminar, procede en primeiro lugar votar a ratificación da inclusión do punto. Por tanto, en primeiro lugar, votaríamos dita inclusión, na medida en que está sin dictaminar. Sí? É correcto así? Sí? Por tanto, procedemos en primeiro lugar a voto.
a la ratificación. Y después leerías tú lo que es la propuesta. Sí, pues pasamos, por tanto, en primer lugar, a votar a ratificación para incluílo. E despois, si se decide que sí, pasaríamos a ler a proposta e o debate. Vale, votos a favor da súa ratificación de inclusión? Votos en contra? Abstencións, queda, por tanto, incluído por unanimidade, ratifícase con 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Ten entonces a palabra agora o secretario do Pleno para leer a proposta. Proposta da Alcaldía. En uso das súas atribuciones, propón que, como recoñecemento a don Antonio Rodríguez Penín, se inicie o expediente de honra nomeando a doña Belén Iglesias Cortés, concelleira de Participación Ciudadana, Educación e Cultura, suiza instructora, e a doña Sara Outeiriño Paula, xefa do negociado de Cultura secretaria. Levar a presente proposta a excelentísima Corporación Municipal Plenaria para a súa aprobación si procede constante con o regulamento vigente. Pues obviamente el sistema funciona mal en Cruce de Ourense porque para que se le bautice un parque con el nombre del señor Penín en Santa Teresita, el parque de Santa Teresita, para que se le bautice con ese nombre, tener que hacer un tema de expedientes de honores previos, pues obviamente es algo que es un requisito donde además podría haber incluso incompatibilidad, porque habría gente que estará a favor de que a ese parque se le llame Penín, pero que a lo mejor hacer un expediente es demasiado, un expediente que a lo mejor ahora mismo no procede, ¿no? Pero el caso es que hay que hacerlo por el tema de la burocracia de este concello, que pueden ser no muy coherente. Penín era amigo personal de algún miembro de Democracia Orensana y era una persona con la que yo tenía trato y me parecía una persona súper encantadora, súper amable, muy gracioso, era un tío muy cachondo y tenía muchísima empatía y era muy fácil dialogar con él. Esas características, y además es una persona que yo conozco, además, a gente de su familia, el yerno que es un gran músico, uno de los guitarristas míticos de Ourense. Bien, todas esas cualidades no significa que merezcas un expediente de honor en el Ayuntamiento de Ourense, ¿no? Y el hecho de ser concejal, pues tampoco por ello, ¿no? Entonces es un tema que el hecho de lo buena persona que es y que ya por desgracia ya no esté entre nosotros y la labor que haya hecho, pues a lo mejor muchos pueden considerar que el hecho de ser concejal, ser una buena persona y haber hecho una labor, pues no te cualifica para tener un expediente de honores. Entonces, por eso nosotros en Democracia Orensana hay cierta disparidad y aquí damos libertad de voto y cada uno votará en conciencia. María Sofía Godoy Gómez Franqueira. Ana María Fernández Morenza. Gonzalo Pérez Jácome. Armando Ojea Bouzo. En blanco. Sí. No. En blanco. Blanco. Sí. 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 Blanco. Sí. 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 Blanco. Blanco. Sí. 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 Sí.
Blanco. Sí. 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 No. Sí. 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 Dos nos. Para que tome. Sí, votos nos. Dos. 7 en branco. E 18 sí. Sí. Ten dos votos suficientes, por tanto, pódese iniciar e incoar ese expediente. Pasamos ao seguinte punto do orden do día. Grazas. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, perdón, era a moción 48, se non me equivoco, do Grupo Municipal de Ourense en Común para o Goberno Municipal procede a iniciar os trámites oportunos para a elaboración dun plan de avaliación e mellora da xestión municipal e a execución dun programa de formación específica interdepartamental. Ten a palabra o señor Vázquez Mato, entendo? Sí. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. No rexistro ou no Servizo de Estadística Padrón hai colas de cando en vez, hai unha saturación de usuarias que queren acceder a ese servizo municipal. Os medios de comunicación teñense acollido xa varias veces, teñen feito a mención xa a este problema en repetidas ocasións e en todas as nosas mentes están fotografías de colas no rexistro, por exemplo. Determinados servizos e redimensionar eses servizos á demanda de traballo que exista, porque iso permitirá axilizar os trámites en determinados servizos e ao mesmo tempo tamén apelar á eficiencia, á efectividade, á capacidade, á racionalidade tamén no propio gasto. Digo, esa elaboración dese plan a medio e longo prazo e, por outra banda, algo máis inmediato, que é a execución dun programa de formación específica interdepartamental, que é algo que normalmente faise nas empresas e é algo moi sinxelo, que é entender que é algo moi sinxelo e que non require nin dun grande despliegue de medios, nin de recursos e que podería ser executado nos próximos 5 meses. Grazas. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez Barquero. Mais alá de apartar o xefe de Servicio de Recursos Humanos, tamén está o dialogar. Algo que vostede non acostuma a facer pois moi a menudo. Dialogar evidentemente cos grupos da oposición, pero tamén e sobre todo dialogar con sindicatos, con todos os sindicatos, non cunha parte deles.
incluso con aqueles sindicatos que, bueno, cos que vostede ten desencontros a menudo, porque tamén son parte da representación dos traballadores e tamén son quen de poñer solucións en riba da mesa. Por todo o sinalado, nos imos a votar a favor desta moción e esperamos... Grazas, señor Vázquez Barquero. Todos sabemos as necesidades que temos de persoal en todas as áreas. Por poñerlle só un exemplo, Ferrol sin contrato da limpeza desde finais do 2014, Santiago dende o 2015 se prorroga ano a ano, Pontevedra prorrogado dende o ano 2011, A Coruña sin contrato, Lugo caducado tamén sin contrato. Poñolle distintos partidos, non? O digo porque vostedes veñen aquí presumindo, olvídanse da herdanza que nos deixaron por moitos motivos. Entonces, gústame tamén recordarlo, pero yo recordarei fora, cando diga que non dialoguemos e, sin embargo, si dialogamos. Gustaríame que todos tiveramos esa palabra. Ten agora a palabra por parte de Democracia Ourensana o señor Pérez Jácome. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí, me hace gracia porque nombró algunas ciudades con algunos contratos en precario caducados. En Lugo tal, no sé qué, bueno, no sé qué dijo, en Ferrol tal, y uno iba nombrando alguna ciudad y algún servicio en precario. Hombre, pero es que Jesús Vázquez, él una sola tiene 6. Tiene el del agua, los autobuses, la grúa, el hora, los semáforos. Coño, todo concentrado en uno. O sea, que la persona que tiene todo caducado critique a algún alcalde que tiene alguna, hay que tener los grandes, ¿eh? Hay que tener los grandes. Es impresionante. Bueno, dice... antes de nada quiero decir una anécdota muy rápida, que es con la votación anterior. Por favor, a nosotros nos gusta ser tremendamente claros. Y es una anécdota de Baltar, que Baltar tenía frases para la historia. Baltar padre. Y cuando resulta que estaba intentando meter al hijo, le estaba costando mucho porque le salió la oposición, los que iban con Jiménez de Berín. Y entonces coge, me dice un día, me dice, Jácome, eu estou alucinado, Dios mío, estou alucinado. Resulta que a xente, se lle das libertad de voto, cada un vota o que lle dá a gana. El tío eso lo aprendió después de 30 años en la democracia, ¿no? Bueno, pues hoy aquí pasó algo parecido. Resulta que claramente el Partido Popular votó a favor del tema de Benín. El PSOE dijo que también, y Ourense también. Nosotros dimos libertad de voto, yo sé perfectamente lo que votamos y puedo decir que hubo 3 personas en ese grupo que votó distinto a lo que le mandó el partido. ¿Qué ocurre? Como era voto oculto, ahí es donde uno se revela. Que lo sepan, que hubo 3 en esos concejales, Ourense Común, PP y PSOE, 3 que votaron distinto a lo que se pronunció que se iba a votar. Nosotros no hemos sido hipócritas. Es la diferencia en Democracia Ourensana. He dicho, daremos libertad de voto. Ustedes no dieron libertad de voto y 3 hicieron lo contrario de lo que decían. Porque son más hipócritas que somos nosotros. ¿Qué decir de este tema? Bueno, pues vamos a ver. Ourense en Común, antes de nada también matizar lo que me ha dicho, el tema de Vox. No hay mayor mentira que una verdad a medias. Lo que dijo antes en entrevista en la radio no dijo lo que yo dije de aquella entrevista. Dice, oiga, ¿usted aceptaría los votos de Vox, Democracia Ourensana, si le hicieran falta? Dije, yo aceptaría los votos del demonio. Por supuesto, si quiero ser alcalde y alguien me vota, no llevo a decir que no. Claro que yo digo que sí. Pero luego me dice, hombre, otra cosa es lo que te piden a cambio. Si te piden a cambio algo que va en contra de nuestros principios, no. Eso no lo dijo, se lo ocultó. Martiño, qué bueno eres, ¿eh? No hay mayor mentira que una verdad a medias. Por ejemplo, la que hizo aquí Ledicia Piñeiro, que ya no está entre nosotros. Cuando dimitió lloraba porque se iba a su trabajo de origen, se volvía a su trabajo, a esa fundación ONG Juan Soñador, y debido a sus claro, obligaciones laborales se tenía que ir, y nos saca con lágrimas en los ojos. Y resulta que hace poco nos enteramos que se presenta para ir, que quiere ir con Podemos a Madrid de diputada. Carallo por lágrimas nos ollos, carallo por lágrimas nos ollos. Bueno, respecto a este tema, Democracia Ourensana, que siempre es quien saca esto a relucir, incluso fue criticado por alguien de la zona de Ourense en Común, porque nosotros pusimos ya esto que pido yo aquí, Ourense en Común, ya lo hicimos nosotros como nota de prensa hace unos meses, e incluso pusimos un post en las redes sociales en las que, debido a las broncas que había abajo, que llegó a haber incluso una agresión, pues pusimos un cómic de una pelea, ¿no? Y entonces decían que cómo banalizáis esto, no sé qué y tal. No, hombre, pusimos un cómic para decir que había habido una agresión en el concello de Ourense. Y nosotros fuimos los primeros en dar la voz de alarma de que esto no podía seguir así, que había aglomeraciones porque realmente no había personal suficiente y esto no se daba abasto. Bien, me hace gracia también porque antes nos criticó Ourense en Común por traer una moción de un Nadal que ya no da tiempo a llevarla a cabo. Hombre, perdona, de aquí a mayo prácticamente no va a dar tiempo a llevar nada a cabo. Y vosotros ahora mismo traéis aquí una moción que tampoco va a dar tiempo realmente a cambiar. Y sin embargo la traéis. O sea, critica que yo traiga una moción de algo que no va a dar tiempo a cambiar porque en mayo son las elecciones, pero ellos traen mociones de algo que tampoco da tiempo a cambiar. Yo nunca había nadie tan incoherente como Ourense en Común.
Porque de mí podréis decir que soy un maleducado y no voy a negar. Pero, hombre, incoherencia, es que estos chicos no paran un momento. Bueno, por este tema digo yo, ellos quieren que aquí se sea diligente en el trabajo, que se sea diligente. Pero vamos a ver, si ellos votaron en contra de que hubiera un control horario para los funcionarios, ¿de qué diligencia me hablas? Si vosotros dijisteis que a los funcionarios había que dar una palmada en la espalda y animarlos y que estuvieran contentos, ¿pero de qué me hablas? Pero si resulta que PSOE y PP votaron a favor de un control horario, votaron a favor de habilitar una partida presupuestaria y no lo implantaron porque políticamente no les interesa porque muchos son votantes de ellos en el Concello de Ourense y no quieren. El único que quiere un control horario aquí es Democracia Orensana, porque PSOE y Ourense en Común, PSOE y PP votaron a favor pero no lo implantaron, además clavados los dos, PSOE en el mandato anterior y estos en este mandato. Sí, votaron a favor de un control horario. Hasta reservaron una partida y lo tenían en los presupuestos reflejado. Venía la partida ya reservada y no lo implantan, ni lo van a implantar. Y Ourense en Común ya se pronunció diametralmente en contra. Entonces, ¿cómo queréis después eso? ¿Cómo queréis? Si una persona puede saltarse el horario y no hay jefe de servicio para controlar y además no queréis que se sancione a nadie, ya me diráis. Recuerdo que ellos votaron en contra del control horario y una vez dice Doval aquí, otra más, la enésima incoherencia de Ourense en Común, dice, que vamos a ver, estamos controlando o Matadoiro e cando chegamos ali hai un responsable que nunca está, eso é intolerable. Pero como intolerable si vosotros no queréis controlar o horario? Pues nada más, decir obviamente que de este tema, eso sí, lo que pide aquí Ourense en Común, que se optimice, que se mejore algo y todo eso, pues no se puede votar a favor, no se puede votar en contra, pero vamos, no deja de ser una carta a los Reyes Magos. Por eso vamos a votar a favor. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora Moure. No se preocupe. Señora Moure, ten vostede a palabra. Muchas gracias, señor. No, creo que algo ha pasado, le has tocado ahí de nuevo. Dale ahí, por favor. No le toques ahí. Tienes la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y feliz año en esta mi primera intervención en este pleno de inicio del año 2019. Por respeto al proponente, a los proponentes de la moción y por respeto también al reglamento orgánico de este pleno, que es muy claro respecto a cómo se tiene que dirigir el debate de cada moción y centrarse en lo que en la moción se está tratando y no como se está aquí, que habla el señor Jácome de que esto es la ley de la selva, pero bueno, él es el primero que incumple toda la normativa que rige este salón de plenos. Se centran ustedes en la moción de Ourense en Común en la situación del personal del Servicio Municipal del Registro de Padrón y Estadística del Concello de Ourense debido a la afluencia masiva de vecinos a lo largo de la mañana para la atención al público. Y no menospreciamos, como usted dice, ninguna de las situaciones que ustedes reflejan en su moción. Efectivamente, los auxiliares y los administrativos que forman parte de ese servicio están altamente especializados en determinadas especialidades informáticas que solo ellos son conocedores. Pero también le digo que en el último año y en el anterior, en el 16 y 17, incluso a principios del 18, se llevó a cabo un programa formativo con los distintos jefes de sección y de servicio para que esa situación se pudiera paliar. Esta es todo en mi primera intervención. Moitas grazas. Pasamos á segunda intervención, 3 minutos, por parte do señor Vázquez Mato. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Fixádevos, a proposta de Democracia Orensana para acabar con un problema de xestión municipal, por exemplo, no rexistro, é que os traballadores fichen. Ese é a solución. Vamos a simplificalo. Saturación no rexistro. Todos os traballadores que están ali fichan. Pero hai unha saturación infernal. Por lo tanto, hai unhas colas infernais que saen pola porta da casa consistorial. Os traballadores, por exemplo, de outro departamento, onde hai moitísima menos carga de traballo, tanta que non hai ni sequera colas, non hai xente ali, fichan e están ali sentadiños todo o rato. Ali, sentadiños, mirando nunha mesa e mirando para fora. Pero non hai ninguén, porque non ten que atender a ninguén. Ahora, estes están fichando e os de rexistro tamén están fichando. Pero sabes que pasa? Que os de rexistro están saturados de traballo e estes non teñen traballo. Esta é a proposta que tiñamos nós en riba da mesa. E está moi ben facer demagoxia ourensana, está moi ben cuestionar, criticar, porque os funcionarios son todos malos, malísimos e cobran moitísimo e veñen aquí a beneficiarse de todo. Está moi ben, pero despois, a hora da verdade,
a hora da verdade non solucionan os problemas. Jácome, a túa proposta de fichar non vale para nada. Non vale para nada. Para ter a un señor sentado diante dun ordenador todo o rato. Sin embargo, non optimizas nada. A nosa proposta é unha proposta de mellora, feita en positivo. O señor Pumar, por suposto, asumía o problema, pero decía que era un tema puntual, e a proba está de que non é puntual. Grazas. Nesta terra, cando un mata un lobo, chamanlle matalobos. Iso é o que pasa, señor alcalde. E porque alguén non leva ben un procedimento, vostede, como lle dixo o voceiro de Democracia Ourensana, utiliza xa como coartada para xustificar a realidade inconcebible que se vive neste concello, señor alcalde. A única persona que non ve o que está a acontecer nesta casa e nesta cidade é vostede. É vostede. E saca peito todos os días. Home, eu a primeira vez que dixen que vostede estaba en Marte, o dixen en broma, pero agora penso que é certo, vostede está en Marte. Moitísimas grazas. En Marte, querido Vázquez Barqueiro, fixo alusión ao seu alcalde de Vigo. Non sei se se referirá a eso ou millor. Tamén lle vou a decir unha cousa. Home, o Concello de Vigo ten neste momento un concelleiro investigado, un técnico superior tamén investigado, precisamente por esas luces das que vostede fala. Ten aberto tamén unha información por non dar a información correspondente, e veremos, cando pasen estas datas, porque si é así, evidentemente eu non me quero parecer ao alcalde de Vigo, por suposto que non me quero parecer. Hai quen comenta que son dúcias de contratos menores, non? E hai xente que comenta que poden ser máis de 2 millóns o gasto en luces derivado de moitos contratos menores. En todo caso, eu entendo que a quen lle compete, pois o dirá ou non o dirá. Repito, eu, a partir de aí, tamén a campaña de Nadal temos que recoñecer, independentemente, Vigo non é Santiago en capacidade hoteleira por número de habitantes, si por eso poñemos, tamén podemos decir que Ourense tivemos un pleno tamén, moitos fines de semana a nivel hoteleiro. Claro, si é polo mesmo, sin vostede leva, mire, en palabras de outro grupo, casi diríamos nós, sin gastar, fichemos o mesmo que outros gastando millóns. En palabras de outro grupo, non? Vostede está me entendendo perfectamente o que é a simplificación. Ten agora a palabra o señor Pérez Jácome. Hola. Había una vez un director de ventas que decía: por Dios, que nadie me diga que si vende 2 botellas de este licor y el año que viene vende 4, si vende 2 y el año que viene vende 4, que nadie me diga que aumentó las ventas un 100%, por favor. Pues esto es igual. O sea, el hecho de tener aquí capacidad de con 4 hoteles, que lo compare y decir que hemos conseguido lo mismo que Vigo, es una tomadura de pelo. Por cierto, fíjense la fiabilidad del alcalde de Ourense. Acaba de decir ahora, hay quien comenta que se gastaron más de 2 millones. Fíjense la fiabilidad que tienen los datos. Hay quien comenta. O sea, es impresionante este tío, ¿no? Por cierto, dice que si en Vigo hay un tío imputado no sé qué, el otro día el fiscal, señor Vázquez, le pidió información porque está investigando por qué tiene todas las concesiones caducadas, por la vía penal. Eso no lo dices. Solo dices, hablas de un trabajador de Abel Caballero. Oye, aquí tienes varias denuncias en la Fiscalía, Ourense en Común, también el PSOE, por el tema del personal. El fiscal acaba de pedir información a este Concello de Ourense por todas las caducidades de las concesiones y se pone a hablar de que Caballero tiene un... O sea, o que realmente él xa ten varias denuncias no lomo, vai falar dun traballador de Abel Caballero. Es que es impresionante. Bueno, luego dijo la señora Flora Moure, falacia de petición de principio. Dice que yo incumplo muchas normativas de este pleno. Dígame cuáles, porque si no es falacia de petición de principio. Tendrá que decir cuáles son. Necesita una prueba, a ver, dígame cuáles son. Y respecto al señor Martiño, decir que esta moción que trae aquí, en el octubre del 2016, nosotros trajimos una parecida, ya nos adelantamos, o sea, vosotros decís que no tenemos nada que ver con vosotros. Trajimos una. En el tema que vosotros decís, intentáis cualquier cosa hacer similitud. Por ejemplo, si a mí me gusta el chocolate, y si a Hitler le gusta el chocolate, a Jaco me gusta yo el chocolate como a Hitler. No, por exemplo, porque vouche dicir unha cousa, posto nese tema. Podemos va a registrar ahora en Madrid un tema para regular los alquileres poniendo un máximo de precios como hizo Franco en los años 60. Entonces es como si yo te digo que Podemos es igual a Franco por ese tema. Pois é o que utilizas tú. Se facemos alguna cousa, mira, es que tamén lo hicieron los de Vox.
Es el razonamiento que tiene. Entonces tú eres igual que Franco. Podemos es igual que Franco. ¿Cómo van a registrar eso para limitar los alquileres? Que también lo hizo Franco. Bueno, de este tema decir también que has hecho falacia del hombre de paja. Decir lo que yo no dije. Porque yo nunca dije que la solución al problema fuera fichar. Dije que es una herramienta más y a la que tú no le quieres poner. Dijiste que hay gente que está de brazos cruzados sin hacer nada. Coño, pero es que tú tampoco quieres que se les pueda sancionar ni echar. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Qué pretendes? Porque nosotros, Democracia Sana, al que esté cruzado sin hacer nada, obviamente habrá que cambiar la relación de puesto de trabajo, ponerlo a trabajar, y si no trabaja, habrá que abrir expedientes y acabarlo echándolo. Porque se puede echar un funcionario si acumula varios expedientes. Tú no, tú siempre a favor de los trabajadores, porque según tú, son todos buenos. Según tú, todos los trabajadores son buenos. Claro, ¿cómo hacen? Y fichar no vale para nada, por eso todas las empresas privadas potentes no tienen ni idea, están todas equivocadas. Todas. Y la Xunta de Galicia y el Estado español, que se fichen todas las administraciones, un error tremendo. Entonces, lo primero que vas a hacer, insta a la Xunta para que dejen de fichar. Moitísimas grazas. Ten a palabra agora para rematar esta segunda quenda a concelleira delegada, señora Morenza, dona Flora. Muchas gracias. Jácome, le recomiendo que se lea el artículo 66.2 del reglamento de funcionamiento de este pleno, que entiendo que desde el año 2011, que forma parte de esta corporación, ya debería usted haberlo leído. Muchísimas gracias. Moitas grazas. Pasamos, por tanto, a votación tal cual foi plantexado, non existindo ningunha enmenda. Polo tanto, votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por unanimidade con 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Pasamos ao punto 4.9, moción do Grupo Municipal Socialista para instar ao Goberno Municipal a tomar medidas urxentes para garantir e optimizar a prestación do servicio de axuda no fogar. Ten a palabra por un espazo de 6 minutos. Sí, dona Concepción. Delle vostede, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Alcalde, concelleiras, concelleiros, bos días a todas e a todos. E feliz ano novo, feliz 2019 en todos os sentidos para todas e todos. El Grupo Municipal Socialista traemos hoy a consideración de este Pleno la necesidad urgente de que se adopten las medidas necesarias para garantizar e optimizar la prestación do servicio de axuda no fogar no Concello de Ourense. De la gestión do servicio de axuda no fogar por parte deste Gobierno municipal. Y para nosotros lo que es grave es las consecuencias nefastas que va a tener para todas las usuarias y los usuarios. Nada más y muchas gracias en mi primera intervención. Muchas gracias. Ten a palabra a señora Valencia. Señora Valencia, ten vostede a palabra. Graciñas. Pois, no BOP de marzo do 2016, o Concello de Ourense publicaba o anuncio de licitación, unhas 433 en dependencia e 523 en libre concorrencia. E unhas 280 persoas traballan neste servizo. Por favor, fagan as cousas ben. Graciñas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Sí. Básicamente, creo que fue hace 4 meses, a finales de septiembre, Democracia Sana daba una rueda de prensa comentando todo este tema, ¿no? Y dimos la rueda de prensa en septiembre comentando que lo que estaba pasando realmente con el servicio de atención a domicilio, que era impresionante. La verdad que es curioso que antes yo decía que la moción que antes trajo Ourense Común ya la habíamos traído nosotros, muy parecida. Concretamente está aquí, a ver dónde la tengo. Bueno, ahora la saco. Trajimos una moción, 4 de noviembre de 2016, moción del Grupo Municipal de Democracia Sana, que PSOE e Ourense votaron a favor, relativa a reducir a carga de traballo, así como a reincorporación de personal no negociado de estadísticas ao rexistro do Concello, básicamente muy parecida a la que trajeron Ourense Común, ya la tenemos nosotros en el 4 de noviembre de 2016, o sea que traéis una moción muy parecida a la nuestra. No sé por cuándo dije eso, que esta realmente ya la habíamos traído nosotros, que tú dices que no tiene nada que ver con nosotros, pero trajiste la misma moción. Cuando decías que no tienes nada que ver con nosotros, trajiste la misma, está aquí, 4 de noviembre de 2016, y votaste a favor. Entonces realmente no entiendo esta historia. Este tema de asistencia a domicilio ya lo denunciamos nosotros en rueda de prensa, fuimos los primeros, siempre es Democracia Ourense, el que denuncia todo en primicia, y denunciamos realmente lo que estaba pasando. Para empezar, el Concello de Ourense está haciendo cosas tan bestias como incluso cerrando la lista y que mucha gente no puede acceder a este servicio,
Está ya con el servicio caducado, que es algo realmente impresionante, y ya en el mes de enero ya empezó este servicio caducado, lo dijimos ya nosotros hace meses, no hizo nada y entramos en el caducado. Y ahora vamos a ver qué facturas van a venir de asistencia a domicilio, porque ellos, para seguir dando este sistema, a lo mejor pueden decir, vamos a cobrar un 20% más o 30%, y para que no quede este desasistido lo vamos a tener que pagar, debido a la gestión de ese hombre. Pero me llama la atención, increíble, si antes yo criticaba al alcalde de Orense por su incoherencia, por echarle la culpa a alguien de que tiene un servicio caducado cuando él tiene 6, me hace gracia el Partido Socialista que traiga el tema de asistencia a domicilio, el partido que tiene imputada en el anterior mandato a la antigua concelleira, presuntamente por hacer doble facturación, por robar dinero a este concello, por estafar a este concello de Orense, y está en el juzgado con penas posiblemente de cárcel. Marga Martín, denunciado obviamente por Democracia Orensana. Y la otra persona involucrada de la empresa privada está en busca y captura, fugado en Venezuela. Creo que ya fue capturado, también algo denunciado por Democracia Orensana. ¿Qué ocurriría si DO no llega a haber hecho esa denuncia, si Democracia Orensana no la había hecho? ¿No se seguirían estafando mes a mes? Pues el partido que reclama transparencia, que esto es intolerable lo que está pasando, hay que tener valor, que con las manos manchadas traigan esta moción, porque es el partido, repetimos, es el partido al que Democracia Orensana ha anunciado y están imputados, y ahora Marga Martín supongo que se enfrentará a penas de cárcel por doble facturación, por asistencia en domicilio, por lo que tenían montado en asistencia a domicilio. Y tiene valor el PSOE votando a lengua para hacer, como se suele decir. Es realmente alucinante, porque esto lo traiga Orense en Común, que en esto están limpios, o Democracia Orensana, pero el PSOE hay que tener valor. Respecto a lo que vamos a votar que sí, porque lo que piden, si bien es cierto que son muchos puntos, algunos matizables, pues bueno, no vamos a andar diciendo votar por puntos. En este sentido lo que piden también, pues un poco la carta a los Reyes Magos, aunque mira que tenían... ya realmente no va a quedar tiempo para arreglarlo, pero bueno, porque son elecciones en mayo, pero en fin, no vamos a votar que no. Simplemente decir dos apuntes que me decía antes Flora, que yo incumplo muchas normativas, concretamente la 66.2. Oye, Flora, ¿y tú también cumples la 37.1 y la 63.8? No, es una broma. Esto lo digo porque lo que me dijiste antes, y cumplo la 66.2, que creo que es la de no hablar de lo que toca, también lo hace el alcalde, que interrumpe constantemente y se pone a hablar de los temas que le interesan. Pero me hace gracia, pues esto me recuerda a la película de Brasil con Z, que también iban con este tema, ¿no? Y recuerdo que iban a un restaurante y ponían, iba todo por formularios. ¿Trajo usted el formulario tal? No, pero te voy a traer el otro, que ya verás cuando traiga el otro formulario. Y al final van a un restaurante y piden de comer en una sociedad futurista y ponen un plato. ¿Tú qué quieres? Yo voy a tomar, pues vamos a ver, yo voy a tomar de comer, voy a tomar un número 8. Voy a comer un número 8. Y dice el maître, excelente elección. Pues esto me parece igual, ¿no? Y decirle a Martiño, que habla de nuestra televisión Abria TV, pero Martiño, ¿no decías que todo lo que hacemos nosotros no vale para nada, que yo soy un inútil y que nuestra televisión no la ve nadie? ¿Qué te importa lo que pongamos en Abria TV si no lo ve nadie, según tú? Moitas grazas. Ten a palabra agora a concelleira, señora Godoy. Ten vostede a palabra. Gracias. Antes de entrar en la moción, no me puedo resistir. Llevo toda la mañana escuchando hablar de las maravillosas luces de Vigo, que sí, muy bonitas, pero noticia del Faro de Vigo, noticia, del 7 del 11 de 2018, de febrero a noviembre, 1.200 personas han tenido que dormir en las calles, personas sin techo de Vigo, más de 1.200. Tanto que un grupo de personas sin techo, a título individual, han denunciado al Concello de Vigo por delito de omisión de socorro. Partido Socialista de Vigo. Bien, vamos a entrar en la moción. Es realmente sorprendente, efectivamente, que traiga el Partido Socialista una moción relativa a la gestión de la ayuda a domicilio. Me parecería una broma si no fuera porque el asunto realmente es serio. Pero es que también, aparte de los presupuestos, tuvieron otra oportunidad. Pusimos encima de la mesa un pacto social, pero tampoco nos ayudaron. Dieron la espalda, y con esto dieron la espalda a los más vulnerables. En fin, es mentira también que el día 3 expire el contrato, porque hay 3 meses de prórroga, que ya se notificó a la empresa y que están ahí. No, es verdad, está ahí. Son 3 meses de prórroga. Y el nuevo contrato, que lleva desde el mes de agosto en contratación y que se está gestionando todo el trámite, es un contrato ambicioso, claro que sí, y va a recoger demandas de los trabajadores, en la medida de lo posible, todo lo que ellos nos han solicitado, lo más posible. Pero, podría ser aún más ambicioso, claro que sí, podría serlo, pero no lo va a ser. No lo va a ser porque no tenemos presupuestos, porque ustedes no han ayudado a que ellos fuera.
Es así. Y respecto a los informes que ustedes hablan de que no hay, es mentira. Hay una ley de dependencia y hay un seguimiento por parte de la Xunta. Si eso no fuera así, no los hubiera, en este momento la empresa tendría problemas. Han contratado a varios trabajadores, a varias trabajadoras en este caso, para tener esos informes. ¿Que podrían ser más rápidos los informes? Sí, nos encantaría, ¿cierto? Pero se hacen. Y con respecto a la empleabilidad... Muchísimas grazas. Rematou a súa primeira quenda. Comeza unha segunda quenda de 3 minutos. Dona Concepción. Mal asunto es cuando un equipo de gobierno tiene que hablar de temas que no tienen nada que ver para poder defender una moción. Decimos verdades. Comedor sobre roda, 21 meses. Casa de acollida, 7 meses. Y o servicio de xenofogar acabará el mandato y no lo habrá. Nada más y muchas gracias. Moitísimas grazas. Pero, excusa de berrar. Excusa de berrar. No, pois, desde o primeiro momento fai o mesmo. Eu a verdade é que lle vou a facer o mesmo caso. Dígolle en serio, que todo. E máis nestas cuestións. Pero vostede se enfádase. Enfada. Bueno, señora Valencia. Nada, máis decir que votaremos a favor da moción e que, por rebaixar un pouco o tono, pero sen esquecer, Sofía, que tes pendiente de facer un informe censal de persoas maiores de 65 anos residentes no Concello de Ourense co fin de implementar e mellorar a súa cobertura social, tal e como se aprobou aquí nun pleno en maio do ano pasado, do 2018. Graciñas. Moitas grazas, señora Valencia. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Sí, Mario, tú que sabes de fútbol, ¿cómo era aquel chiste del Alcoyano? Tienes más moral que el Alcoyano. Era por dos temas. Uno, que sacaban los córners y los iban a rematar ellos mismos, pues os decía, tiene más moral que el Alcoyano. O también había otro, que era que iban perdiendo 9-0 y cuando pitaron final del partido pedían prórroga. Se decía, tiene más moral que el Alcoyano. Pues este igual. Digo, oiga, tiene todo caducado. Y así licenciado también. Y dice, no, aún queda una prórroga de 3 meses. Me recuerda al Alcoyano, señor alcalde, ¿no? Bueno, decir que también me hace gracia las palabras de Sofía Godoy, que dijo literalmente, pudimos atender a todas las personas. Y en el párrafo siguiente dice, y si no podemos atender a más, es porque no tenemos presupuestos. O sea, vamos a ver, ¿pudiste atender a todas o no? Porque acabas de decir que si no pudimos atender a más, tal, ¿qué ocurre? Ha habido cantidad de peticiones que no abríais nuevas altas. Desde el mes de junio, julio creo que es, como ya denunciamos nosotros hace 4 meses, no abristeis nuevas altas. Entonces, claro, decir, oye, mira, es que si no damos nuevas altas, claro, toda esa gente no la estás contabilizando, toda esa gente que está quedando fuera. Está reconociendo que es malo no tener presupuestos, que es un problema no tener presupuestos. Oye, entonces, si es un problema no tener presupuesto, está reconociendo que durante 3 años, que fue el tiempo que el alcalde tardó en tener presupuestos, el alcalde le hizo un gran daño a esta ciudad, porque hasta 3 años no trajo los presupuestos, y luego al cabo de 3 años los trajo con, según el interventor, graves irregularidades, por eso no lo aprobaron. Pero tardó 3 años en presentarlo. Luego el propio alcalde es culpable de todo lo que esté ocurriendo. Respecto a este tema, decir que si no estáis pagando muchas facturas, y eso es un realmente problema, no tiene nada que ver con la oposición, porque con presupuestos prorrogados queda totalmente contemplado lo de asistencia a domicilio. ¿Y qué ocurre? Que os habéis excedido muchas veces en el gasto. Eso es una irregularidad. Entonces es una irregularidad porque además os excedisteis sin tener consensuado el apoyo de alguien. Porque fíjate lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez con todo lo que es. Necesita buscar apoyos para aprobar los presupuestos. Este no. Este llegó y ni apoyo ni nada. A gobernar y veña, salto a Barrera dos Toros y a la BOU. Hombre, tendrás que tener una seguridad. Si no sabes torear, como el Manuel, ¿para qué te metes? O sea, eu non teño presuposto, eu cambio tal, eu fago modificacións, eu me meto en gastos non autorizados e pa diante. Non, hombre, tendrás que hacer lo que hace todo el mundo. Si está en minoría, tendrás que pactar. ¿Y qué significa pactar? Ceder en lo que te piden las otras partes. Pero te recuerdo lo que dijiste con nosotros. Nada, ni agua. Y cuando quisimos negociar el pensión, ¿qué? Una de las cosas que poníamos por detrás, le estabas dando licencia en silencio administrativo para que hicieran una torre de 20 pisos al lado del Puente del Milenio. Ese eres tú. Imposible negociar contigo. O cuando llegamos a un acuerdo del IBI, ¿qué estás haciendo ahora con el IBI? Llegamos a un acuerdo del IBI en el que te exigimos el 20% para rescatar los servicios sociales. Y automáticamente, ¿qué estás haciendo ahora? Que ese fue mérito tuyo, que fue gracias a ti. Carallo, calquera negocia contigo. Para que traiciones a xente digas que é todo mérito teu. Calquera negocia contigo, rapaz. Deixas todo asolado. Joder. Calquera eche un acordo contigo para despois os roubes. Hombre, por favor. Llegas a pocos acuerdos y los que llegas los robas. Hombre, por favor.
Ten a palabra, a última palabra nesta segunda quenda, señora Godoy. Se ha recobrado la calma social, ese canal de diálogo que tiene que haber siempre entre trabajadores y el Concello, y que, por tanto, por favor, no vengan a darnos lecciones ni de gestión ni de sensibilidad social el Partido Socialista, porque de verdad no. Si quieren instar, insten a sus propios miembros de partido a realizar una posición constructiva. Eso es lo que sí que les pediríamos. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos á votación. A moción tal cual foi presentada, non hai ningunha emenda, por tanto, pasamos a votar a moción do Grupo Municipal Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada, por tanto, por 17 votos a favor, 10 en contra e 0 abstencións. Pasamos ao punto 4.10, moción do Grupo Municipal Socialista para a posta en marcha dun plan municipal de dinamización e fomento do comercio local en Ourense. Ten a palabra en primeiro lugar, supoño que a señora Geitos. Señora Geitos, efectivamente, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde, por tercera vez, usted supone bien. Hoy creo que los medios de comunicación algo que van a comentar es el alumbrado de Navidad de Vigo. El alcalde dijo que le comentaron que puede estar algún técnico imputado por el tema de la colocación de las luces navideñas de Lugo. También quiero decirle que a mí me comentaron, señor alcalde, que las luces de aquí de Ourense, uno de los puntos más importantes del pliego de condiciones administrativas, técnicas, era que las luces fueran de tipo LED. Uno de los puntos más importantes de la concesión de ese contrato. Y no hubo en muchísimos puntos de la ciudad más del 50% que esas bombillas no eran LED. A mí me lo comentaron. Vamos a empezar con la moción, ya que es muy importante para esta ciudad. Ourense no tiene proyecto de ciudad. Señores del Gobierno, señores aquí presentes, la ciudad es una máquina que va lentamente descarrilada en muchos momentos porque el pilotaje no es el adecuado, señor alcalde. Hoy, como tantas otras veces, el Grupo Municipal Socialista trae a este pleno, a este salón de plenos, una moción que es tan importante para esta ciudad como es el comercio. Yo creo que somos uno de los únicos grupos en esta candidatura que trae mociones referentes a este sector. Un comercio de proximidad, de una economía urbana que genera valor y aumenta la calidad de vida de los ciudadanos de un ecosistema en el que conviven diferentes actividades que dan vida. Un sector que proporciona casi 2 millones de puestos de trabajo y que representa el 5% del PIB nacional. Señores del Gobierno, y es que ustedes son incapaces de imaginarse a esta ciudad sin comercio. Todos seríamos capaces de que no hubiera comercio en esta ciudad. Pues creo que con esta gestión lo vamos, por desgracia, se va a ir viendo. Durante 3 años y medio gobernaron 3 concejalas de comercio. Este no es el problema, como si gobernaran 18. El problema es la incapacidad de sacar una estrategia de refuerzo y proyección del comercio. Una gobernanza basada en la confianza y la corresponsabilidad del sector. Tenemos que estar con este sector, tenemos que sentarnos, tenemos que escucharlos, tenemos que saber lo que realmente ellos necesitan. El tejido comercial de los barrios es un valor que cohesiona y vertebra y enriquece la ciudad, que es un instrumento de relaciones vecinales. La presencia de mercados municipales tan importantes y reconocidos en el mundo. Seguimos con una plaza de abastos
que sería nuestra plaza de abastos da Ponte, cerrada, seguimos con una plaza número 1 tan importante también y que aún no fueron capaces de adjudicar a alguna empresa, ya ni de sacar a concurso. Ofrecer iniciativas para la competitividad y la innovación y transformación digital. Ya está bien de dejar al comercio minorista y tradicional que compita en condiciones mucho más desfavorables que otras empresas. El asociacionismo, como antes dije, comercial, es una gran fórmula y es una fórmula en la cual los comerciantes se ven reflejados en una serie de personas que van a luchar y que van a representar a los demás comerciantes. Hay un aforismo que se dice mucho, que es la unión hace la fuerza, y así lo representan muchas asociaciones de comerciantes, que ustedes incluso tuvieron la valentía de sentarse con ellos y decirle que, bueno, no se podía hacer más por el comercio porque la oposición lo impedía. Que un sindicato impedía que cobraran subvenciones. Me parece indignante. Eso no es una gestión de trabajo. También quiero decir que son estos autónomos y comerciantes, las familias que levantan las persianas cada día, los que aportan la mejor de ellos para crear riqueza, empleo y satisfacer las necesidades de los clientes. Se dedican con pasión todos los días, pero es imposible competir con los emporios tecnocomerciales y grandes superficies. Es imprescindible unha nueva planificación. Grazas, señora Geitos. Na segunda quenda poderá vostede continuar. Ten agora a palabra o señor Doval. Señor Doval, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Esta moción dun plan municipal de dinamización e fomento do comercio local. Pois a mí me contaron, porque como estamos no pleno de a mí me dijeron, a mí me contaron, pois a mí me contaron que as luces de Vigo, porque hoxe parece que estamos no Concello de Vigo, a mí me contaron que as luces de Vigo están no centro, na Rúa Príncipe, no central, pero que o comercio local de Vigo, dos barrios de Vigo, se está morrendo de pena. Por exemplo, poñemos un exemplo, se enchemos a Rúa do Paseo de luces de Nadal, pois ao mellor nos olvidamos dos comerciantes do barrio do Couto, do 21, da Ponte, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, e volvo a repetir o de antes, é dicir, que non entendo, que non me entra na cabeza, é dicir, é que o comercio local se move por unhas bombillas, é dicir, poñámolas en febreiro, poñámolas en agosto, e a ver se así funciona o comercio local a base de bombillas. Curiosamente, volvemos a Vigo, en esas rúas están as multinacionales todas. Por eso se prorroga unha semana máis as luces. Isto é triste, pero é así. Coincido ca diagnosis. É dicir, estamos con un goberno onde unha simple cafetería no Parque Miño é incapaz de salir a concurso. É dicir, unha cafetería. É imposible que unha cafetería, as Pozas de Maimón, sigan caéndose a cachos, e aquí non pasa nada. Non é comercio local, pero é comercio local
que un campín de Untes siga pois esperando que veña unha inundación e o leve, porque é o único que lle queda xa, que o leve unha inundación. E cando aparecen iniciativas, facemos oídos sordos. Se creou a iniciativa no 21, que é a feira do 21, e o único que facemos é zancadillas, trampas e paus nas rodas. Se queremos o comercio local, primeiro de todos, a primeiro que temos que facer é pagarlle as facturas en tempo e forma, e non condenalos ao impago, porque este Concello non sabe pagar cando ten que pagar. Non nos engañemos nin engañemos a ninguén. É dicir, se queremos defender o comercio local, o primeiro que temos que facer é pagar o que lle debemos. E despois falemos de outra cousa. Cando surxen iniciativas como Comercio Vivo, porque non entran ao trapo de temporadas de rebaixas das multinacionales, pois hai que apoialo. Cando un comerciante na Rúa Colón, por iniciativa propia, decora a súa fachada e pon as súas luces e as paga do seu bolsillo e salen en todos os medios, pois, que problema é? Que non se chama Abel, chamase Carlos. Pero iso é o que temos que pensar e que facer. E por iso aterrecemos na nosa cidade. O pequeno comercio necesita unha plataforma online para vender como venden as multinacionales, pero a mellor por iniciativa do Concello para apoialos nesos medios que nos ten, porque cada vez somos as persoas moito máis cómodas. Cada vez compramos máis desde o sillón da casa a través de internet e non baixamos a tenda de proximidade. Sobreviven como sobreviven. Creo que quedou clariño que é o comercio local. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra agora o señor Pérez Jácome. Sí, muchas gracias. Voy a estrenarme en el Pleno, hablando hoy. Yo quisiera, por favor, preguntar al PSOE si me puede aclarar, por favor, qué es lo que piden para saber después, en la segunda intervención, decir nuestro voto, a ver si nos abstenemos en contra o a favor. Dice, lo que el PSOE pide es instar ao Goberno Municipal a posta en marcha dun plan de dinamización contemplando a novas realidades e a creación, dice creación dunha rede de centralidades comerciais no interior da cidade. Non sabemos bien isto que é, o sea, estamos a favor de esto de, bueno, poner un plan, esto también es como no dice nada, decir un plan de dinamización. Normalmente las campañas todas de dinamización do comercio local no sirven para nada, las de concienciación no sirven para nada porque el ser humano funciona por interés. A mí, por mucho que me digas, compran el comercio local, si ponen en otro sitio algo más barato, la gente actúa por interés. Y no lo digo yo, lo digo porque mucha gente me decía, oye, hay comerciantes, incluso para ellos compran por internet. Es decir, seamos realistas, el ser humano funciona por interés. Entonces, las campañas de concienciación no sirven para nada. La gente compra donde mejor producto tenga. Eso es como funciona, ¿no? Entonces, las campañas de concienciación no sirven para nada. Lo que hay que hacer es que el comercio local sea tan competitivo como el otro. Que no compren por pena. No se puede comprar por pena. No se puede apelar a la pena. Habrá que comprar por interés, ¿no? Ofreciendo lo mejor. Entonces, aquí yo creo que esta campaña de concienciación no acabo muy bien de qué va. Pero sobre todo no entiendo esta frase final. La creación de una red de centralidades comerciales en el interior de la ciudad. No la entiendo, si me la puedes explicar. Antes, por hablando de Ourense en Común, hizo una cosa muy rara, porque criticó la empresa que lleva lo del centro de menores de Montalegre, porque es una empresa sin ánimo de lucro, pero que ellos no creen en esa empresa sin ánimo de lucro, que simplemente sí tienen beneficios. Pero otra vez se utilizan el argumento de empresas sin ánimo de lucro para que no se puedan criticar. Por ejemplo, la que lleva el tema de los animales aquí en Ourense, no se puede criticar, es una empresa sin ánimo de lucro. Y también una vez nos quisieron que teníamos que contratar las luces del Concello, las de funcionamiento diario, en una empresa sin ánimo de lucro que conocían ellos de Ferrol. Entonces, utilizan el argumento según ellos quieren, una cosa rarísima. Bueno, de Ferrol, o que el Ferrol ya lo había contratado, algo así. Era una empresa, como era sin ánimo de lucro, había que contratarla. Una cosa rarísima. Bueno, vamos a hablar de este tema. Dijo antes a Geitos, que defiende esta moción para defender a la empresa del pequeño comercio, dijo la siguiente palabra, y dijo lo siguiente: las empresas priman el beneficio
Las empresas priman el beneficio económico antes de que el bienestar de los usuarios. Cuando estaba hablando antes de otro servicio, del tema de Monte Alegre, dijo, hablando de las empresas privadas, porque son malas, son malísimas las empresas privadas, priman el beneficio económico antes que el bienestar de los usuarios. El sistema, es decir, que priman antes del servicio. Ya, una persona que dice eso ya es que no tiene ni idea. Vamos a ver, las empresas privadas, lo dijiste literalmente, las empresas privadas obviamente están para ganar dinero. Y obviamente lo que más importa es el dinero, no el altruismo. Pero te olvidas de algo fundamental. Para conseguir eso, ganar dinero, tienes que ofrecer el mejor servicio. Es que has cambiado el orden, que es muy importante. Es decir, si yo no ofrezco un producto móvil para que tú salgas beneficiado, porque es mejor que el que te ofrece la competencia, si no hago eso, yo no voy a ganar dinero. O sea, no se puede decir, no, yo voy a montar una empresa para ganar dinero. No, yo tengo que ofrecer el mejor servicio y luego a lo mejor gano dinero, porque no te olvides que la mitad de las empresas van al tacho. Contaba una vez una persona que decía, en Estados Unidos, el 60% de los restaurantes cierran antes de 2 años. Y decía esta persona, cuando yo doy una conferencia a quien quiere montar un restaurante, decía, mi objetivo es que el 60% no lo monte. O sea, vosotros creéis que montar un negocio, montar una empresa automáticamente es negocio. No, hombre, no. La mitad de la gente se arruina. La mitad de la gente tiene que cerrar, que le va fatal. Entonces, estáis demonizando realmente. O sea, lo que quiero decir es que lo primero que tienes que hacer es ofrecer un gran producto. Y si tienes suerte, luego ganas dinero. Entonces, ¿tú qué ocurre? Que vosotros en el PSOE queréis estar al plato y a las tajadas. Al duro, o sea, queréis estar a todo, ¿no? Queréis estar a misa y repicando. Demonizo por un lado la empresa privada cuando hablamos de asistencia a domicilio o cuando hablamos del Centro Menor de Monte Alegre y luego digo que la empresa privada son los mejores y que hay que ayudarlos. No, hombre, hay que estar a lo que hay que estar. No las dos cosas. Mira, os voy a contar una cosa. El tema del Tom Manta. Democracia Insana fue quien lo denunció estas Navidades. Ese señor no hizo nada con la policía. Vosotros no levantasteis esa boca a decir, que estamos en contra del Tom Manta. No, claro, porque no sea que perdáis votos del buenismo. Y aquellos señores salieron criticando a DO porque DO criticó que se permitiera el Tom Manta. Obviamente, solucionar el Tom Manta no va a solucionar el problema del pequeño comercio, pero es un factor más. ¿Vale? Vosotros el Tom Manta no dijisteis nada. El tema de la Plaza de Abastos. Democracia Insana, yo me comprometí que siguiendo las reglas, trajimos aquí un informe, la Plaza de Abastos del puente se podría ver antes de 3 meses. Votasteis que no. Es más, ¿cómo criticas ahora allí al PP, que lo acabas de criticar, diciendo que tienen cerrada la Plaza de Abastos del puente, si en el pliego de condiciones que hubo una reunión estabais de acuerdo Ourense en común PSOE y PP? No critiques al PP, que también estabas tú en la reunión y estabais de acuerdo en que primero tenía que ser por lote. Hombre, ¿cómo criticas al PP en eso si el pliego lo hicisteis entre los 3 partidos? Por favor, no seas hipócrita. Luego me estás hablando del pequeño comercio cuando favoreces la competencia desleal. Porque cuando nosotros a la Plaza de Abastos de aquí de la Alameda le permitimos estar durante 3 años sin pagar nada y ocupando una zona verde, le estamos haciendo competencia desleal a todos aquellos comercios que quieran montar algo en el alimentario. Porque no tienen las condiciones de la Plaza de Abastos. Automáticamente favoreces la competencia desleal. No malvas del pequeño comercio cuando estás favoreciendo la competencia desleal. Pero ojo, no olvidemos que fue el PSOE el partido que le dio licencia expresa al Corte Inglés. Yo escribí una vez un artículo diciendo Requiem por el comercio local, hace ya 15 años, anticipándome a todo esto, y decía que el gran problema del pequeño local entonces era que no se le daba las ventajas del gran comercio. Es decir, en las licencias se les entorpece las licencias, se le cobran muchos impuestos, vosotros votáis en contra de bajar el IBI. Y aparte de eso, se le favorecía a los grandes. De hecho, aquí el alcalde de Ourense trajo al Leroy Merlin para presentar aquí el Leroy Merlin en el Salón de Plenos. Bueno, pues eso es lo que ocurría entonces, y no se hizo nada, y se estranguló más al pequeño comercio. Ahora el problema del pequeño comercio ya no es ese. Como se dicen los americanos, all bets are off. Todo lo que antes valía, ahora ya no. Todas las apuestas están canceladas. ¿Por qué? Porque ahora el problema del comercio local ya es otro. Es Internet, que es distinto hace 15 años, y donde vuestras soluciones las contaré después, que ahora me da tiempo. Moitas grazas. Ten a palabra nesta primeira quenda, para rematar esta primeira quenda, a señora Moure. Mire, nosotros hemos apostado siempre por el comercio local y fundamentalmente en la campaña de Navidad, que como ya he dicho antes, es la campaña por excelencia del comercio de todas las ciudades. Ourense con luz propia nos ha acompañado durante toda la Navidad. Iniciamos el 24 de noviembre un recorrido por las rúas más comerciales de la ciudad con los bolechas, que fue un espectáculo de animación estupendo. Continuamos el día 5 con el encendido de las luces de Navidad y terminamos hoy con la campaña Pasaporta tus sueños, que les recomiendo que aún están a tiempo de poder meter su pasaporte en el buzón que está en la entrada del concello.
Este pasaporte, que se han repartido más de 20.000 pasaportes por todo el comercio de la ciudad, ha participado todos los comercios de barrio, de centro y demás. Desde aquí quiero dar las gracias a las empresas como Logitravel, a Caldaria, a la Federación de Hosteleros y al Hotel Rústico San Jaime, que nos han proporcionado los regalos que son los patrocinadores de los premios con los que se premiará este próximo jueves, que les invito a asistir aquí en este Salón de Plenos a la entrega de los pasaportes premiados. Mire, la carpa mágica, que ha sido también otra actividad del comercio local, ha estado por todos los barrios de la ciudad. No se los voy a enumerar porque son todos. Busque usted uno en el que no hayan estado. Ha tenido una participación masiva, 5 pases diarios, con padres y niños constantemente. Mire, la Xunta de Galicia, que es otra administración que ha colaborado siempre y sigue colaborando con este concello y en concreto con la Concejalía de Comercio, en este caso, ha hecho 2 importantes actividades. La realidad aumentada en el Parque de San Lázaro y el box de imágenes del Jardín del Posío, que han sido espectaculares. Y no les quiero ya hablar, porque por mucho que ustedes pretendan decir que el videomapping no ha tenido la trascendencia que ha tenido, ha sido la actividad estrella de este Nadal. Ha tenido pases que ha estado llenos de gente. Ha sido espectacular. Tenemos que dar las gracias igualmente desde aquí a Abanca, que como siempre ha colaborado con el Concello para poder llevar a cabo estas actividades. Y como colofón, darle gracias a Pontevella, que ha patrocinado la tirada de fuegos a las orillas del Miño para dar final a la magnífica cabalgata de Reyes que hemos tenido este año. Y muchísimas gracias. Esto es todo en mi primer. Moitas grazas. Comenzamos unha segunda quenda. Señora Geitos, ten vostede a palabra. Ten vostede a palabra, señora Geitos. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Doña Flora, usted habló del comercio de Barcelona. Pues fíjese qué casualidad. Yo hoy traigo la estrategia de refuerzo y proyección del comercio de Barcelona 2017-2019. Esto es el trabajo que hay que hacer, no solo en Navidad. Este trabajo, como en otras ciudades, es el día a día. Señor Jácome, que usted no cree en el comercio. No me venga a hablar de autónomos y de comercio cuando yo tengo una empresa y cuando mi empresa se dedica, a ayudar a esos comerciantes. No me venga usted a mí diciendo que yo no sé nada. Sí que sé. Yo sé lo que pasa, las penurias que pasan los comerciantes. Y esa es la realidad. Claro que los comerciantes tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero para eso está, y para eso es lo que pedimos nosotros aquí, una estrategia de refuerzo, que ustedes tienen que estar ahí con ellos. Por cierto, tengo que hablar de unos fondos que se perdieron. Los fondos EDUSI dejan en las ciudades gallegas 83 millones, mientras en Ourense no logran que aprueben el suyo. ¿Por qué digo esto? Señores, ustedes han perdido 15 millones para esta ciudad. Ustedes con la Diputación le han pagado 73.000 euros a una empresa y no fueron capaces de que estos fondos vinieran para aquí. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque estos fondos EDUSI son unos fondos europeos que se podrían impulsar, como hacen en otros concellos gallegos, un plan de dinamización del comercio urbano, un comercio sostenible, ecoinnovador, creativo y digital. Líneas de actuación concretas, señor alcalde. Esto es lo que tenemos, partidas que se han perdido y se podía potenciar lo que es el comercio. Lo que pasa que aquí la oposición es malísima, pero los que están ahí sentados son lo que pasa todos los días en sus establecimientos y tienen que aguantarse. Por favor, vamos a tener un plan de dinamización para esta ciudad, porque necesitan de nuestro apoyo y necesitan que nos sentemos y que estemos con ellos y sacar lo mejor de todos, de ellos y de nosotros. Muchas gracias.
Grazas, señora Juana Geitos. Mala, malísima, non sei se será vostede ou a oposición, pero desde logo mala intención si teñen. Espere solo un segundo, escoíteme agora vostede un segundo, É que a veces, sí, a realidade é que vostedes non se presentaron a EDUSI. A realidade é que vostedes deixaron en mans da Deputación de Ourense no último momento ese plan. Entón, polo menos, cando menos, non debería de asumir ou de cargar contra vostedes mesmos, porque neste momento, pois non, xa me dirá contra quen carga, naquel momento, señor Agustín, pódolle recoller eu a foto onde sale firmando, porque a Deputación intenta integrar, porque senón vostedes nin se presentaban. Así tal cual. Señora Geitos, por favor, utilicemos e falemos, pero non demagoxia política. Ten vostede a palabra, señor Doval. Gracias, señor alcalde. Como se... que mal lo selta o mazapán, mi madre querida. Resulta que o problema do comercio local é o top manta na Rúa do Paseo diante dunhas das multinacionales. Ese é o problema do comercio local. Ourense en Común, o 8 de xunio do 16, presentaba unha moción para a regulación das actividades na rúa en aras da convivencia armónica entre a cidadanía. Non se fixo nada. Non se fixo absolutamente nada. Pero ahora sí, precisamos do diferente para culpalo de todos os nosos males. Vinculamos o diferente ca violencia, co roubo, co maltrato. Iso é o erro no que caemos sistemáticamente. Buscar no diferente o culpable dos nosos males. E así non imos a ningún lado. O comercio local é outra cousa, non pode depender deso. Por iso, dixémonos de demagoxias, luces, historias, que non... Eso non é comercio local. O comercio local é o de proximidade, o do veciño, o que temos ao lado, o que vemos día a día. O resto é darlle voltas ao mazapán e terminar indigestándonos. Nada máis. Grazas, señor Doval. Ten a palabra o señor Jácome. Gracias. Señor Pérez Jácome, ten a palabra. Non me voy adaptado a este rollo, joder. No sé qué pasa aquí. Bueno, nada, que el movimiento, primero, vamos a ver, primero, Doval está a favor del top manta y nos hablaba de convivencia armónica. Se refiere quizás a convivencia armónica entre los que pagan impuestos y los que no. Bueno, después también decía que la solución pasa por crear una plataforma digital. Es decir, hace poco salió el director del Corte Inglés diciendo que había que hacer una alianza de todos los grandes almacenes de Europa y hacer una gran alianza por Internet para competir con Amazon. Decía el del Corte Inglés, si no hacemos esto estamos perdidos. Lo decía el del Corte Inglés, que el Corte Inglés mismo decía que no daba competido con eso. Y ojo, este señor dice que la solución es hacer una plataforma digital en Orense. En Orense. Fenómeno, Doval, un fenómeno. Nosotros ya habíamos previsto esto a nivel particular, empresa Audio TV, y vimos su tremenda dificultad de hacer eso, un tema de esto de Internet, con Audio Televisión y tal, y hasta, vamos, no lo vimos nada claro, pero ojo, tranquilo, que los burócratas del Concello lo pueden conseguir. Bueno, me decía Geitos que yo no creo en el pequeño comercio. No, yo no creo en el comercio, yo no creo en el pequeño comercio, pero el movimiento se demuestra andando. Yo empecé a trabajar a los 15 años en Holper Música, en el pequeño comercio, y ahora tengo 49 y subiendo. Y resulta que
me habla de que no quieren ayudar a los comerciantes y no sé qué, y que usted ayuda a los comerciantes. Mira, esto me recuerda a la película de Casablanca, pero por un precio. Tú ayudas a los comerciantes por un precio, supongo. Es más, una vez el PSOE criticaste aquí de las facturas, y fíjate hasta este punto, ayuda a los comerciantes, que tú le facturas, tú más que pequeño comercio estás en la burocracia del pequeño comercio, y tienes asesoría. Y fíjate hasta qué punto tú cobras por lo que haces, que hasta le cobras al PSOE, al grupo municipal, por tus servicios, porque le has emitido una factura de 10.000 euros de tus servicios. Lo cual no criticamos, porque el grupo municipal tiene derecho a gastar el dinero en lo que considere si es legal. Vale, del mismo que nosotros decimos que nosotros lo gastamos en medios de comunicación, tú tienes derecho a eso, pero no vengas a decirme que tú ayudas, tú cobras, hasta le cobraste al grupo municipal 10.000 euros por tus servicios. Entonces, hombre, no vengas diciéndole a los demás. Que no creemos y que tú ayudas, que vas en plan samaritana. No, hombre, es que si vas en plan samaritana ya no me vales, porque aquí en el negocio lo que importa es ser rentable, ofrecer un gran servicio y que te paguen por ello. Impresionante la hipocresía del PP. Dice que ellos siempre han apostado por el comercio local, y dicen que además acaban de decir, apelando a lo que han hecho por el comercio local, de las bolechas, del encendido del día 5, no sé qué, de la campaña de Pasaporte a tus sueños, del media mapping, que había llenos y todo eso. Entonces hablaba de las bolechas, las luces, el encendido y el Pasaporte a tus sueños, que todo eso ayudaba al comercio local y que eso había ayudado al comercio local, con lo cual se estaba justificado. Pero si hace 2 horas el señor alcalde de Orense dijo que era una atrapallada la campaña del alcalde de Vigo con el tema de las luces, ¿cómo es que ahora la atrapallada de los bolechos, las luces, el media mapping, fueron la solución del pequeño comercio? ¿Dónde encontró? Por favor, aclárame esa incoherencia. Y luego habla de Abanca, una empresa que nos estafó a todos los orensanos, que se la llevó por 4 duros. Algo que valía 8.000 millones lo llevó por 1.000. Luego habló también de Caldaria. Habló de Caldaria, una empresa que solo sobrevive a favor por las subvenciones y cuyo fundador estuvo en la cárcel por estafador. Moitísimas grazas. Ten a palabra para rematar esta segunda quenda a concelleira responsable, señora Moure. Bueno, está visto, como dice el señor Doval, que los mazapanes no han hecho el efecto deseado y no... Y las encuestas. Y ni las encuestas tampoco, por supuesto. Aunque a algunos les pueda parecer imposible, efectivamente dinamizan el comercio local. Por cierto, me olvidaba de decirle que leas usted bien que nosotros ya estamos con la contratación de la Plaza de Abastos, que ha sido un éxito el traslado. Grazas. Muchísimas gracias. Pasamos, por tanto, a votación do punto tal cual foi presentado. Non hai Por favor. No, por favor, pasamos directamente á votación. É que non hai emendas, non hai intención de voto. Quero dicir, aquí cada un votará non, señor Jácome, perdone, porque senón abrimos a veces unha espita e non debemos, con toda a educación, porque non hai emendas e non hai que justificar o voto neste caso. Pasamos a votar tal cual foi presentada a moción do Grupo Municipal Socialista, o punto 4.10. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada por 19 votos a favor, 8 abstencións, 0 non. E pasamos ao punto 4.11, moción do Grupo Municipal Socialista para a mellora da atención primaria sanitaria no Concello de Ourense, habendo unha emenda do Partido Popular neste caso. Comeza a palabra a señora da Costa. Señor Rodríguez da Costa, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Bos días a todos e todas. Felicitarlles este ano 2019 en relación ca moción que presentamos, desearlles a todos moita saúde. Ben, esas son varias as mocións sobre sanidade que han ocupado este pleno. Hablamos de la derogación del Real Decreto 16/2012 y la defensa del derecho a la salud. Hablamos sobre la esperpéntica situación de la cirugía pediátrica en Orense. Se habló del deterioro de la sanidad pública en esta ciudad y en Galicia. Y hoy el Grupo Socialista defiende la moción para la mejora de la atención primaria sanitaria en el Concello de Ourense. Bien. En los puntos que solicitamos la aprobación, instamos, se realiza un informe de los problemas estructurales de los edificios de los centros de saúde existentes no Concello de Ourense, co compromiso de realizar os arranxos necesarios neles.
instar a Xunta a garantir a correcta atención primaria no Concello de Ourense mediante a contratación de sustitutivos facultativos de medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica, e instar a Xunta de Galicia a chegar a un acordo co Goberno de España que facilite, así dice, os procesos de acreditación das prazas de novo ingreso, a formación especializada, etc. Ben, despois da esperpéntica loita entre o Partido Popular de Ourense e o Partido Popular de Santiago por a apertura deste centro de saúde sin licencia de ocupación, este abriu con defectos estruturais graves, tales como a deficiencia no sistema de calefacción. Isto me recorda a moción presentada por Laura de Democracia Orensana sobre Monte Alegre, porque hai pais que se están negando cando van ao pediatra a desvestir os nenos por o frío que acontece neste centro, e tamén filtracións de auga, os traballadores levan os calefactores da casa, etc. Quero decir, unha situación insostenible, non? Ben, o Partido Popular, Feijóo en concreto, deteriorou a asistencia sanitaria porque é a quinta comunidade autónoma en prazas amortizadas e é a terceira en pechar definitivamente camas hospitalarias, non? O Grupo Socialista ven entón a solicitar concretamente máis presuposto para a sanidade e, sobre todo, para a atención primaria, máis contratos, alcalde, máis prazas e máis tempo. Creo que era importante que atenderan neste punto, porque estábame dirixindo a Concelleira de Sanidade e o alcalde desta cidade. Máis tempo para o paciente. Continuarei na miña segunda intervención. Moitas grazas. Ten a palabra, señor Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Paréceme unha irresponsabilidade, como apuntou o meu compañeiro Miguel Doval, unha irresponsabilidade enorme, dunha gravidade enorme, que dá alas ao que está acontecendo noutros lugares do Estado, vencellar o top manta aos problemas dos comerciantes locais. Paréceme dunha irresponsabilidade enorme. Hai determinadas vinculacións como inmigración, seguridade ou a venta ambulante con, digamos, malestar económico do pequeno comercio, que é dunha irresponsabilidade enorme. É o caldo de cultivo para o que está a acontecer xa en Andalucía. Eu son fillo de autónomo de toda a vida. Eu, dende o ano 2010, traballei de autónomo, despois montei unha empresa, e nunca, na vida, nunca, o problema tanto do meu pai como da miña familia como o meu foi o top manta, e menos cando ese top manta está nunha rúa que lle compite a Inditex, a Decathlon, a grandes compañías multinacionais. Parece unha responsabilidade histórica, e eu apelo a que as persoas que estemos aquí non fomentemos determinados comportamentos de odio de cara ao diferente. Ten a palabra por democracia. Sí, señor Ojea. Todos bons días. Bueno, sale en repetidas ocasións neste pleno cual é a nosa postura acerca do que é instar a outras institucións públicas, non? Eu penso que o meu compañeiro Jacome xa o ten explicado bastantes veces. En principio nós solemos absteñernos ou absteñémonos cando se insta a unha institución axena ao Concello acerca de cuestións xenéricas que non involucran de forma específica os intereses do Concello de Ourense. Esa é a regla, non? Pero toda regla ten excepción, e adoita decirse que a excepción confirma a regla, non? A excepción é precisamente que nos apoiamos cando se inste
unha cuestión xenérica, pero que afecte de xeito específico ao Concello de Ourense. Porque a razón de ser do noso partido, desde un principio foi sempre loitar en contra, xa non digo polos intereses de Ourense, que eso é obvio, loitar en contra do que estimamos a sempiterna discriminación da nosa cidade, da nosa provincia por parte das administracións públicas. Nese contexto, resultaría obvio que votaremos a favor polo menos dos dous primeiros puntos da moción do Partido Socialista, porque aparte de que é obvio pois os problemas que está tendo a sanidade máis alá da nosa cidade, da nosa provincia, problemas xenerais, pero tamén como caso específico na cidade de Ourense, casos concretos que xa nomearon os que me precederon na palabra, pois instar a Xunta de Galicia a realizar un informe dos problemas estruturais dos edificios dos centros de saúde existentes no Concello de Ourense, etcétera, di o primeiro punto. Instar a Xunta de Galicia a garantir a correcta atención primaria no Concello de Ourense, especificando. Entón, por eso, pois, lóxicamente, seguindo esa norma que temos habitualmente, pois votaríamos a favor. Si, o punto 3 xa tamén se dixo que alude a cuestións máis xenéricas. Entón, claro, en rigor, pois pediríamos a votación por puntos, porque claro, se este terceiro punto fose o único que se plantease, as teríamos. O que pasa é que tampouco vamos facer casus belli desto, de ter que andar, non lle podemos dar tanta importancia ao asunto como para andar reclamando unha votación por puntos, non? Entonces, en principio, inda que os dous primeiros puntos serían os que votaríamos a favor, si se planteasen independentemente, e o terceiro, pois, en principio, esteríamonos, pero o collelo así en lote, tendo en conta que non estimamos que proceda unha solicitude por puntos, en principio votaríamos a favor. Tamén decir que a emenda do PP eliminaría ese carácter concreto, específico no punto 2, non? Si leron entonces aí xa cambiaríamos o noso voto. Nós pensamos que a emenda do PP distorsiona o espírito da moción e non apoiaríamos, non porque non estemos de acordo no que pide, sino porque entraríamos na dinámica de instar acerca de cousas que non compiten a este foro, non? Bueno, efectivamente, deste tema tense falado moito incluso na Diputación de Ourense. Algúns destes puntos creo que xa se trataron bastantes veces. Ali na Diputación, tanto o portavoz do PP como a portavoz do Partido Socialista son profesionalmente médicos e métennos unhas conferencias de unha hora cada un que, bueno, que nos teñen, pois, digamos, dado moita información ao respecto. Entón, despois conocemos un pouco cual é o tema. Sencillamente, pois nada, recordar eso, que votaremos a favor por eso. Xa dicimos que podemos instar perfectamente cando se afecten a algo especificamente de Ourense, como pasou na moción que presentou a miña compañeira Laura, e, en principio, pois nada máis na miña primeira intervención. Moitas grazas, señor Ojea. Ten a palabra para rematar esta primeira quenda, señora Godoy. Gracias. Ben, non son partidaria de utilizar como ariete político o que máis importa na vida, que é a saúde. Está claro que hai que evolucionar, que o envellecemento e a cronicidade é unha realidade e que, por suposto, é necesario incorporar novos profesionais. Temos que ser conscientes delo. Olvidalo, pois sería un erro. En esa liña hai que seguir camiñando e, por suposto, temos que facelo todos a man e dentro do Concello pois tamén somos sensibles a elo. Nada máis en esta primeira intervención. Moitísimas grazas. Pasamos a unha segunda quenda. Recorden, teñen 3 minutos. Señora Rodríguez da Costa, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Decirlle a Jácome en relación cas acusacións vertidas contra a miña compañeira e amiga Marga Martín, que espero, esas palabras están recollidas, eu creo que acusou de certas cousas moi concretas, como roubar, entonces espero que teña que rectificar esas palabras ou que teña as consecuencias que correspondan, lóxicamente. Nada máis. Moitas grazas, señora da Costa. Ten o turno agora, non? Señor Jácome, pasaremos a vos... non, perdón, señor Ojea. Non? Nada que discutir. Señora Godoy, os últimos 3 minutos, si quere
Apuntar algunha cousa? Sí. Non podemos soñar. As posibilidades reais de facultativos son as que son. E, por suposto, a instar ao Goberno de España que tomen as medidas necesarias tamén para conseguir máis especialistas, sí, en pediatría e tamén formación aceitada. Moitísimas grazas. Non sei se fixo vostede solicitude por puntos, se aceptan ou non a emenda. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Abstencións. Queda, por tanto, rexeitada a emenda tal cual foi presentada polo Partido Popular con 17 votos en contra, 10 a favor, 0 abstención. Votamos, por tanto, a moción tal cual foi presentada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións. Queda, por tanto, aprobada por unanimidade a moción tal cual foi presentada. Todos tiñamos esa preocupación e, como tal, se recolleron esas palabras, señor Vázquez Barquero, están recollidas ali, que tan pronto se produce esa incorporación, iniciarase o procedimento para que os fondos deste ano se poidan seguir a súa tramitación e non perdelos as propias entidades. En que situación se atopa, se hai alguna modificación, a reparación dos contedores soterrados. É dicir, o último que se nos avisou na Xunta de Infraestructuras, que eu teña constancia polo menos do día 11 de diciembre, era que estaban en fiscalización e que non sabían se en caso de non arranxarse antes de finalizar este ano 2018 se iban a perder os recursos que se habían aprobado aquí no Pleno, non? Que non tiñan esa información na Xunta de Infraestructuras. Entón, eu quería saber, como primeira pregunta, se hai algunha novedade, se finalmente seguimos dispoñendo dos cartos da modificación de crédito, se xa non se van a reparar, que é o que pasa con esta cuestión. Esa é a primeira pregunta que fago. Bueno, pois se me queren responder, se non supoño que por escrito, claro. Non teño os datos, señor Rei. Vale. Pois esperaremos a... E a segunda pregunta é que se no Departamento de Medio Ambiente teñen a intención de podar os árboles que se atopan na Carballeira, na Avenida de Portugal, ou se outro ano máis non se van a podar, ou se hai algún motivo para que non se produza esa poda, non? Hai veciños que se queixan de que teñen problemas cando abren as ventanas cos árboles en cuestión. Esa segunda xa coñezo eu, sin mirar para o propio concelleiro, e constame que xa se deu a orden fai 10 días e hoxe, ademais, a primeira hora da mañán reiterouse novamente esa poda á empresa encargada da mesma. Esa pregunta, si teño o dato, repito, como mínimo fai unha semana de días deuse esa orden e hoxe volveuse a reiterar por parte do Departamento, ou deberíase de haber reiterado, e así creo, por parte do Departamento de Medio Ambiente a empresa para esa poda en toda esa zona xunto coa zona de Ramón Cabanillas, Valle Inclán, etc. Cuando le decía la cuestión de orden era porque en la moción del PSOE del Pequeño Comercio, como no nos explicó a Heitos que era descentralizada, no pudimos votar a favor, tenemos que abstenernos, pero bueno, es igual. Mira, vamos a ver, el tema este de aquí, yo quería hacerle un ruego, lo hago rápidamente, y es este de aquí. Un momento, por favor. Un momento, aquí está. Nos tiñamos ese compromiso e falábamos dun 5%, o sea, que en aquel momento todos os partidos da oposición opuséronse no ano 16 a esa baixada de IBI. En aquel momento todos los partidos de la oposición se pusieron a aquella bajada del IBI, dijo usted el otro día en la radio. Y tengo yo aquí la moción en la que se llevó aquella moción y todos votamos a favor. Entonces mi ruego es que le pida perdón a todo Ourense por haber mentido. Tengo aquí la moción, ya le di la fecha antes. Mire, vostede... Es que está aquí en el acta. He puesto sus palabras y la moción. Rematou o seu rogo, así. Sí, que si puede pedirle perdón a todo Ourense por haber mentido. No, mire, vamos a ver. A verdade é que vostedes se opuseron a ese 5%, dunha maneira moi clara. Pero se está a único grupo que se atreveu a decilo claramente presentando alegacións foi Ourense en Común, que presentou alegacións evidentemente porque así non se daba tempo. Vostede, cando non... Vostedes, sí, claro, digamos... Bueno, por favor, señor Vázquez Mato, por favor. Vostede, cando non se pon as medallas... lle parece mal, pero siga vostede dicindo que foi vostede o que trouxo a pista de atletismo aquí a Ourense. Siga vostede dicindo. Claro. Home, está acreditado que la fecha máis antigua fuimos nosotros. Sí. A usted dixeron que se había pedido tal. Bueno, está claro, he mostrado las pruebas. El alcalde hablando y la moción, le he dicho antes, de que por qué mentía.
Bueno, siguiente tema. A ver, que me hice un lío con los papeles, señor alcalde. La moción es de Ourense en Común del 1 de julio de 2016. 1 de julio de 2016. Ourense en Común pedía que se bajara el IBI. ¿Vale? Y todos votamos a favor. Y después dices que la oposición se opuso, ¿vale? Bien, yo le pido perdón. Después, Democracia Sana pedía ya en esa moción que no el 5, que el 20%, pero bueno, es igual. Respecto al otro, es lo siguiente. Ostras, a ver si voy a quedar. ¿Qué es lo que me faltaba? ¿Qué? No, deixa. Bueno, pues fago de memoria. A ver, a siguiente... Non se preocupe que fago estamos de memoria. No, a xente ten seguir que esteñen prisa. No, a que vostede perda os papéis estamos acostumados. Moi ben, claro que sí. El tema de fichar. Quiero su excusa, por favor. Yo le pido, le ruego que implante ya el sistema de fichar, porque no podemos entender por qué después de 2 años no lo implanta, cuando tiene la mayoría que le está apoyando, PSOE, Democracia Sana y PP. Entonces, ¿por qué? ¿Nos está engañando a todos o qué pasa? Les ruego que lo implante ya, porque si no parece un engaño, una tomadura de pelo. El siguiente tema que le quiero decir es el tema de, que les ruego, ya pues son varias excusas, los contenedores me quitó la palabra, es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad, a usted gastó aquí un tiempo precioso, el tema de la movilidad, de todos los partidos. Nosotros nos salimos, vimos que era una tomadura de pelo, y después de gastarse un dinero, 20.000 euros, y decenas de reuniones con todos los grupos, cogió usted lo que le recomendaba el plan de movilidad, lo metió en un cajón y no va a hacer nada. Entonces mi pregunta es, les ruego que explique a todos los orensanos por qué nos ha tomado el pelo, por qué en la movilidad, que ya le han dicho lo que hay que hacer, lo mete en un cajón y no hace nada. ¿Por qué? La movilidad le dice lo que hay que hacer. Vale, en esa reunión que Araujo apadrinó y dijo esto es lo perfecto. Y una vez que se dictamina lo que hay que hacer, lo mete en un cajón y no hace nada. Entonces, le ruego que nos explique por qué. ¿Por qué no hace nada? Son 3 ruegos, ahora quedan 3 preguntas. Vale. Non sei por que vostede di que non facemos nada. Diga, es que no hace nada de lo que le mandaron. Le dijeron peatonalizar, todo lo que había que hacer no lo está haciendo. É a súa opinión. No, hombre, por favor. Si le dice que hay que peatonalizar todo el centro y no lo ha hecho. Non vou a dialogar con vostede. Es que tiene que dialogar. Es que de eso se trata el Parlamento, amigo. Non, perdón, vostede fixo un rogo. Si os rogos non son diálogo. A ver si aprende a diferenciar un pouco as cuestións, por favor. Que isto non é un circo. No, hombre, claro que non é un circo, hombre. Non, intenta convertilo. Eso es un juicio de valor que no me importa. A mí me importa el juicio de valor que hagan los votantes, no lo que haga usted. Pois os votantes, mire, sabe unha cousa? Que no fondo, mire con que relax que lle estamos permitindo, porque son os seus últimos 4 meses que vostede vai estar así aí. Por tanto, vostede non se preocupe que lle vamos a dar minutos de máis. O sea que vamos a quedar en cero aquí, en 0 concejales, ¿no? Non, pero entendo que vostede mesmo sería faltar por segunda vez a súa palabra de que abandonaría. Veo que a principios de año no conoce la diferencia entre un propósito y una promesa electoral, no sabe lo que es un propósito. Bien, joder, ¿dónde estaba? Bueno, vamos ya allí. Yo ahora aquí necesito, por favor, una excusa, que usted antes decía, no, es que muchas concesiones están en precario porque xa viñan herdadas. Eso es como alguien que tiene hambre, le tiene que dar de comer. Oiga, que usted no le dio a comer a este señor. Sí, pero es que ya venía con hambre de antes. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, si algo ya está caducado, razón de más para hacerlo cuanto antes. Entonces, la pregunta es, por favor, esta es mi pregunta, díganos, por favor, en los autobuses, ¿por qué después de 4 años usted es incapaz de renovar ya la concesión? Díganos, ¿por qué sigue caducada en precario la de los autobuses? Quiero saber su excusa. Esta es la pregunta que le hago. Perfecto. Darella. Temos a obrigación de dar ya, non se preocupe. O sea, que no sabe, no contesta, ¿no? Pero que non sabe, non contesta. Pero bien que le contesta cuando conviene. Bien que contestó antes, cuando conviene. Vamos a ver, señor Pérez Jácome, vostede intenta facer desto un circo... No te alteres, no te alteres. Non se preocupe que xa lle dicen que para 4 meses que lle queda vostede aí, nin como xefe da oposición, por tanto, non me vou alterar. Non se preocupe vostede. Non, ahora escoíteme vostede a min. Si non sei a pregunta, como comprenderá, non lle vou a dar a resposta. No lo sabe, vaya alcalde. No sabe por qué no se renueva lo de los autobuses. Y usted es alcalde. Tenéis que preguntarlo. Pero ¿cómo el capitán del barco no sabe eso? Si es algo vital. Bueno, siguiente pregunta, impresionante. Yo quiero saber, por favor, otra pregunta. ¿Por qué la regulación semafórica sigue caducada después de 3 años y medio? Por favor. ¿Tampoco lo sabe? Daré ya respuesta. Y ahora ya la última pregunta. Yo quiero que nos diga, por favor, ¿por qué no ha traído ya ahora los presupuestos de 2019 para aprobar? ¿Por qué?
porque estamos tratando de levar a cabo un plan económico financiero, un PEF. Pero si quedan 4 meses, hombre. Ben, cando non lle gusta a pregunta, vostede, como non saberá o que é un PEF, seguramente, pois entonces que omite tal, ou a necesidade. E usted non sabe nada, por lo que veo, Ben, sí, grazas, señor Pérez Jácome. O dito, vostede siga así no seu camiño, que Ourense o ten moi claro, e non vai estar vostede no seu camiño. Eso é algo que ten moitísimas claro. Levantamos a sesión, sendo as 3 menos cuarto da tarde. Teñan unha boa fin de semana. Unha boa semana a todos.